Yo la si llevan la musa allá y si no manden el mensaje a ustedes, pero ya se saben. Sí, ya le mandamos. Y les pasaste lista, vos sos exacto. Como en general, la presencia siempre vienen todos. Hoy creo que no. Hay un par que rinde. Hay cosas que rinden. Bueno. Esta semana es de examen. Sí, vamos a traer igual constancia de examen. Para los exámenes, AUS tienen que traer constancia de examen para que les corra el ausente, ¿viste? Porque después hay que presentar esa constancia a las secretarias de la UBA, que vienen al final de la cursada. Dale, cuando termino todo. No, pero me voy a quedar hasta tarde porque me quedo trabajando. Sí, mientras esté pasada. Y pasó que me presente. Si querés después yo la apunto y te la dejo en la sala de legislación, así te ayudas. Bueno, tenemos una obra gigante para nosotros, ¿sí? Así que hoy sí se van a tener que lucir, charlar, vamos a pedir que pasen adelante a marcar las imágenes, va a ser muy participativo la clase, más que la otra vez, nadie lo sepa. Y después vamos a tener a nuestro presidente de primero, bueno, ya pasó segundo año, que va a dar, creo que se los había comentado, que va a dar su clase práctica donde vamos a tener un montón de casos clínicos, ¿sí? Y vamos a aprovechar para que él también practique su presentación, ¿sí? Porque los residentes obviamente se van formando acá en el servicio y muchas veces tienen que ir a algún congreso a dar la charla, entonces para eso también es parte del aprendizaje, para mí también es parte del aprendizaje, pero un poquito más de años que bueno, yo estoy post-guardia, así que puede ser que me llegue a trabar o me quedo un poco sentado. Sí, yo pico. ¿Qué tenés negro? No, pero yo no la gente siempre. De nada. Parece que no está conectado. Sí, pero el láser lo tendría que leer y esto ayuda para cambiar las diapositivas. Da la compu. No ve nada. Vamos a chequear todas las emociones antes de llamarlo Juan. Bueno. Porque lo que nos puede pasar es llamarle cuando venga nos haga un ajuste, nos salga como a mí me haga como. Bueno, hoy vamos a hablar de los abscesos cerebrales, ¿sí? Esta es la primera diapositiva. ¿Quién puede definir lo que es un absceso? No hablemos de abscesos cerebrales, hablemos de abscesos. Ya saben que vamos a hablar mucho en mi clase se habla mucho, así que. Una colección purulenta encapsulada. Bien. Una colección purulenta encapsulada, perfecto. ¿Siempre tiene material purulento el absceso? No. No, ¿por qué no? Porque puede ser, según la etiología que sea, puede ser o bacteriano o otro leucocito, digamos, no tiene que ser purulento. Además también tiene material fibroso, tal. Bien, eso es importante, ¿sí? Uno lo define, es verdad, en la definición no habla de material purulento, ese material purulento puede estar en diferentes estadios, ¿sí? Es lo que nos quería completar nuestro compañero. Y lo importante es que en esta clase vamos a ver dos cuadros infecciosos neuroquirúrgicos muy importantes, abscesos y empiemas. Abscesos va a ser una clase muy tradicional, ¿sí? Donde vamos a encontrar muchas definiciones y además es una clase muy didáctica que en general elige para dar el examen porque los abscesos pasan por 4 periodos o por 4 estadios. No se preocupen, ahora vamos a ver, van a tener tiempo para calcular, ¿sí? El estadio de cerebritis, que a su vez se va a dividir en otros 2 estadios, temprano y tardío, y el estadio de capsulación, ¿sí? Por eso hablamos de que era una colección que tenía una cápsula, y esa cápsula vamos a ver que está formada en parte por la infección y en parte por la defensa del cuerpo. Por lo tanto, también va a pasar por 2 estadios, el de capsulación temprana y el de capsulación tardía. Y cada uno de esos periodos va a tener características en el paciente, en la anatomía patológica, en la fisiopatología y las imágenes completamente diferentes. Por lo tanto, es una clase muy didáctica, uno va viendo cómo va formándose un absceso, ¿sí? Yo siempre recuerdo como cuando veíamos fecundación y todo veía cómo se iba formando, el estadio móvil y todo, y era tan entretenido, esto parece una cosa parecida, no tan entretenida, pero sí didáctica. En cuanto a la etiología, vemos que los gérmenes son muchos y son variados. En general, los cultivos de los abscesos son polimicrobianos. ¿Okay? Más del 33% de los abscesos cultivados tienen más de un germen. Y eso siempre es importante, y me encanta decírselos a ustedes, ¿por qué? Porque uno nunca va a encontrar lo que no busca. Dentro de los gérmenes que nosotros podemos encontrar en los abscesos están los anaerobios. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que son los gérmenes anaerobios? Vamos. Gérmenes que no necesitan oxígeno para... Perfecto. Gérmenes que no necesitan aire para vivir, por eso son anaerobios, y que además necesitan un medio de cultivo especial sin aire para poder replicarse. No solamente es que no necesitan aire, sino que si hay aire, no crecen directamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de lo que eran los gérmenes facultativos? Sí. ¿Cuáles son? Los que pueden estar en medios anaerobios. Exactamente. Entonces, si yo tengo y mando mi líquido material purulento en un líquido, en un medio aerobio, van a crecer los gérmenes aerobios y los facultativos. Pero si yo tengo una infección por un anaerobio, como puede ser un Clostridium, no va a crecer y yo nunca voy a saber a qué está cursando la infección mi paciente. Por lo tanto, ¿por qué es importante recalcar que son gérmenes polimicrobianos y que en los abscesos se pueden rescatar muchos gérmenes? Porque cuando yo vaya a tomar la muestra de absceso, tengo que tener varios medios de cultivo para enviarlo. Si no, estoy sesgando esa muestra y puede ser que tenga un falso negativo. ¿Sí? Que sea negativo, pero en realidad nunca mandé un medio anaerobio. ¿Todos saben lo que es un medio anaerobio?
pregunta. Sí, que tiene ese líquido amarillento. Exacto, es un frasco cerrado con una goma a presión donde hay un líquido y no hay aire. Se coloca una aguja, que como hay presión hay que hacer émbolo en la aguja, no sale solo, y cultiva específicamente los anaerobios y los facultativos que tienen la facultad de vivir sin aire. Los gérmenes aerobios no van a cultivar ahí, por lo tanto necesito mandar un tubo para gérmenes comunes con aire, para saber si van a crecer los aerobios y los anaerobios también. ¿Ok? Pregunta. O sea, se toman varias muestras para Una ir muestra, buscando lo y no distinto. tomas la mayor cantidad de muestras posible porque eso aumenta el rédito, ¿sí? Y esa muestra la dividís en varios. ¿Ok? Lo importante es que lo primero que vas a cargar va a ser el TAP, que es el medio anaerobio, porque si no esa muestra va a entrar en contacto con aire. Y parte de esa muestra después la vas a agregar en los tubitos comunes, que son para cultivos comunes. Ahí en los dos van a crecer los facultativos, si es que hay. Pero en el anaerobio, donde vos vas a poder rescatar algún germen anaerobio, si lo mandás en el medio adecuado. ¿Sí? Nosotros tuvimos acá un paciente, esto se los dejo termino de tratar tranquilo, que esto es importante, pero tuvimos un paciente, esto es parte de la práctica, de la experiencia, que la historia que nos decía un chico de 6 años que se había caído de la bicicleta, ¿no? Y cuando le hacen una tomografía se ve una imagen de un absceso, lo cual es raro, porque no había ninguna lesión penetrante al caerse de la bicicleta, y tenía imágenes de aire dentro de la tomografía. Por lo tanto, uno ya sospechaba que podía ser un germen anaerobio productor de aire, como puede ser el Clostridium perfringens, ¿sí? O cualquiera de los Clostridium, que son los gérmenes que producen gas. Cuando vamos a revisar al paciente, no cerraba la historia que nos contaba la abuela, porque el paciente iba andando en bicicleta, se cayó, no se golpeó con nada, solamente con el suelo, y hizo un absceso. Cuando lo revisamos, tenía una lesión puntiforme en el cuero cabelludo, lo rasuramos y era una lesión penetrante. Entonces hicimos salir a la abuela, llamamos a los pediatras, interrogamos al paciente, y lo que había pasado era que la mamá le había pegado con un palo en la cabeza al paciente y el palo tenía un clavo oxidado. Por eso cuando nosotros operamos ese absceso, específicamente mandamos un tubo anaerobio y ahí creció un Clostridium perfringens. Si no hubiéramos mandado nunca ese cultivo específico, nunca hubiéramos sabido el germen que estaba produciendo, lo hubiéramos sospechado, pero nunca hubiéramos sabido que hubiéramos hecho un tratamiento específico para eso. Ya van a ver que el tratamiento antibiótico incluye anaerobios, aerobios, focos positivos y gram negativos. Es un tratamiento antibiótico de amplio espectro que cubre todo. Pero uno no puede darle a todos los pacientes tratamiento antibiótico de amplio espectro. ¿Por qué? Favorece Porque aumenta la resistencia. Favorece la resistencia, ¿qué más? Favorece la resistencia en todo el medio, ¿sí? Todos los que van a recibir antibióticos. Y en el paciente específicamente tiene más efectos adversos. tiene efectos adversos. Mientras más medicación uso yo, más efectos adversos voy a tener. Por lo tanto, mi gol estándar siempre va a ser tomar un cultivo, comenzar con tratamiento antibiótico empírico y luego ajustar ese tratamiento antibiótico en tiempo, ¿sí? Y en cantidad adecuada para el germen que cultivo. ¿Ok? Eso es específico en neurocirugía porque las infecciones de sistema nervioso central son infecciones que generan mucho déficit neurológico. Por lo tanto, me arriesgo a tener un daño renal por gentamicina, por ejemplo, o meropenem, porque es peor tener un daño a nivel neurológico. ¿Sí? Esta diapositiva habla de lo mismo, ¿sí? Encontramos que los cocos positivos son los más frecuentes. Y ahora vamos a ver cómo llegan los gérmenes hasta el sistema nervioso central. Anda como bien. Me encanta porque viene Manu y hace así y se mueve todo, pero después cuando uno lo quiere hacer ya no funciona. Vamos a la virtud antes. Ah, porque se invitó otra vez. Bueno, mientras vamos a ir charlando entre nosotros. ¿Cómo creen que pueden llegar a un germen hasta el sistema nervioso central? Por vía hematógena. Bien, por vía hematógena, si yo tengo una sepsis, tengo un cultivo positivo, tengo una infección a distancia, y ese germen se vuelca al sistema nervioso central, lo hace a través, por la vía arterial, llega por la irrigación, ¿sí? ¿Cuál es la principal barrera que encontramos en el sistema nervioso central para que no entren los gérmenes? Barrera La hematoencefálica. barrera hematoencefálica. Por lo tanto, en general tengo que tener o una infección muy diseminada como una sepsis, ¿sí? Que ya de por sí produce una inflamación de esa barrera, o puedo tener una lesión de la barrera. ¿Qué lesiones puede producir rótula de la barrera hematoencefálica? Vamos, ¿qué puede romper la barrera hematoencefálica? ¿Un tumor? Si es un tumor grande, rompe la barrera hematoencefálica. Y si tiene edema peritumoral, también rompe la barrera hematoencefálica. Parte del edema se produce edema citotóxico, edema vasogénico, que no nos vamos a meter en eso. Parte por el propio tumor, ¿sí? Que genera una alteración osmótica, y parte por la rotura de la barrera hematoencefálica. ¿Okay? Todas las lesiones, incluyendo las infecciones que provocan inflamación de esa barrera hematoencefálica, va a hacer que el método físico de filtrado de la barrera comience a dilatarse y los gérmenes puedan pasar por eso. ¿Se acuerdan de los pies de los podocitos y la estructura de la barrera hematoencefálica o eso es nuevo en el tiempo? Sí, sí. Bueno, ahí tenemos una. Una de las formas en que puede llegar a entrar es por vía hematógena. ¿Qué más? Contigüidad, por ejemplo. Contigüidad, que es muy importante. ¿Quién dijo contigüidad? ¿Por qué? ¿Por qué crees por contigüidad? ¿De dónde? De los senos paranasales. De los senos paranasales, ¿sí? Los senos paranasales son cavidades neumáticas que están recubiertas por mucosa y están comunicadas con las fosas nasales a través de los óptimos, ¿sí? Por lo tanto, todo el germen que yo pueda tener en la piel puede pasar a las fosas nasales y las fosas nasales pasar a los senos, ¿sí? En la sinusitis se produce inflamación de esa mucosa y se llena de moco. Ya vamos a ver imágenes de sinusitis porque es uno de los mecanismos de diseminación por lejos más frecuentes que existe para la producción de empiemas y de abscesos también. ¿Okay? Hay un camino que hacen los gérmenes, y por eso son patologías hermanas, los abscesos y los empiemas, y es que por contigüidad, a partir de los senos paranasales, a partir de las piezas dentarias del maxilar superior, que pueden estar infectadas, ¿sí? Y a partir del oído, incluyendo la mastoide, que son cavidades neumatizadas, pueden llegar a pasar por contigüidad, atravesar el hueso. ¿Y a quién se va a encontrar cuando atraviesa el hueso? A las meninges. Producir una meningitis, ahí ya tenemos una infección asociada, y también que es prima hermana de los abscesos y los empiemas.
y si atraviesa las meninges, que es la principal barrera que nosotros tenemos para defendernos de las infecciones, puede ingresar y producir primero un empiema, porque ahora vamos a ver a qué espacio llega cuando lo damos empiema, y luego atravesar ese espacio y llegar a la corteza cerebral y ahí producir un absceso cerebral. Por lo tanto, cuando yo veo o sospecho una patología infecciosa, no solamente voy a sospechar un absceso, voy a sospechar toda esa familia de patologías infecciosas. Si el paciente tiene una meningitis, si tiene un empiema, si tiene un absceso, si tiene una mastoiditis, si tiene una sinusitis. Principalmente porque si yo no trato el foco infeccioso, ¿sí? El paciente no se va a curar. Por suerte, el tratamiento de elección para todas esas patologías infecciosas es el mismo. ¿Cuál es? Antibióticos. Antibióticos. Sí, se lo está diciendo un neurocirujano, se dedica a operar, no me dedico a darle antibióticos. Nunca no se olviden que toda la patología infecciosa requiere de antibióticos. ¿Okay? Vamos a ver en qué casos operamos los abscesos, en qué caso operamos los empiemas también. Bueno, creo que lo voy a llamar a mano porque esto murió todo, como muy raro. ¿Alguno tiene idea de complicación más que yo? A ver, si quería intento, a ver si... Dale, sí, obvio. Igual, mira, esto es lo que hace la gente muy grande cuando manda las cosas, gente que toca todos los botones y no arranca. Igual lo voy a buscar a Manu para avisarme. Bueno, Tony. Seguimos, sigue él, ¿eh? Después sigue él. Aprovecho para sacarle fotos y después lo hacen bien. Le vamos a ver si hay que cambiarlo acá, para ver si tiene... No, yo creo que se bloqueó. Sí, me parece que le dio un feliz. Y tiene otra... ¿Alguna otra Aparte de parte de... Ah, renuncia después. Parece que tenés un... ¿No poniste? No, no. Me quiero cortar. ¿Está donde yo sushi, Tony? Lo tengo bien, ¿no? Vos tenés un día. Ah, qué grande. Esto está más trabado que el cerebro, para que no. Boludo, reinicia, creo que esa es la compu. O es la sesión de tele. Ese monitor, ¿no? Porque parece que compite esas. Ah, la Vale. Vos está mal conectado. Eso pasa cuando querés mucho una perspectiva, pero no con esa cosa. Usa Ya el no voy a enfoque tocar porque por siempre se Igual porque estamos como en el aula. Sí, me parece que es mucha habla como para. Sí. Intenté entrar. ¿Quién se saca esa foto? Pero listo. En la foto no me da confianza. A ver, ¿qué tengo? Claro, Lo que pasa es que No sé, choca a ver. mucho. Mira, está buena, mira. A vos deberías que no chiste, me da miedo. Uy, tiene un ojo caído. Ah, se venía todo aire. Tiene un ojo caído. ¿Qué estás tindereando? ¿Qué estamos diciendo de... Mañana noche con tu libro igual. Sí. Están las dos clases súper Sí, extra. está mezcladita. Pero todo el capítulo no hay, no te busco en ningún lado. Está todo en eso. Pero faltan, creo que faltan cosas de las clases. De los otros falta. De los sí. Sí, está bien completo. Me van a regastar. Vas a tener que leer el tratado de todo el capítulo de tumores. ¿Vos qué vas a hacer, Sol? Me da curiosidad, pero. ¿Eh? Está bien, ¿no? ¿Pero te ves operando? No, eso no sirve. Tiene que, pero... Mira, ahí me van a Y así la compu con Pablito. sus propias leyes. A ver, Roberta. No, bueno, ¿qué quieres? Sí. ¿Puede ver cómo se llama esa No puedo ir. ¿Estás tindereando? ¿No? No, por la tira. Es que ella dice que la persona Pablo se le puede rendir ese mismo día. Este no sé. ¿Te vas a estudiar todo? Sí. Como si no Mira, esa barba es garca. No, igual para prepararla para ese video. No, bueno, pues yo recién no Ah, esta de novia. Yo el que contaba de novia dije. Directo. Hablamos de continuidad directa. ¿Cómo puede ser la designación directa? Post-trauma quirúrgico. Por trauma, esto todavía no, es postoperatorio, digamos iatrogénico, pero sí directo. En el caso del paciente que les conté yo, fue directo porque hubo un mecanismo de trauma penetrante que terminó produciendo una infección y secundario un absceso. Mirá, Manu, yo lo muevo acá y no funciona nada, ¿viste? Ahora viene el un botón y se Que en soluciona. realidad yo te parece ¿Oh? Ahí pasó una. Porque... Sí. Pero igual quedó tildada. Pero ahí probaron los chicos y está como tildada. Se lo pongo ahí sola. Ah, ¿lo viste vos? Ah, ok. No, Eso es lo que conecté, volvió a conectar y funcionó, se movió el mouse y después volvió a ser qué picado. pero mejor sale. Che, Fran, después pasa la foto. Mira que funcionó una vez y se anuló. Todo. Me di cuenta que no te vas a escuchar. Que después haces la foto. Ah, dale, dale. Yo cuando me miran así y no. Perdón. No. Pero cuando te acercaste dije, no toco más. Bueno, confiamos en vos, Manu, ¿eh? Sí, no es esa. La próxima digo que lo explico. Ah, igual seguiste el todavía, ¿no? Sigo el pendrive. Después para cambiar a la otra presentación, ¿te busco a vos o lo hago acá? Está ¿Inicio acá? en el escritorio, así que mejor ahorita el escritorio. Vale. Bueno,
Ya hablamos de las puertas de entrada más importantes, ¿sí? Dijimos la vía hematógena, la por continuidad, que es una de las más importantes, vamos a ver las imágenes, la vía directa, la iatrogénica, ¿sí? Las infecciones postoperatorias son muy importantes, que son numerosas, por eso nosotros, lo van a ver los chicos que bajen aquí, que son todos, colocamos tratamiento antibiótico empírico, cubriendo principalmente cocos positivos y algunos bacilos gram negativos con cefurox, que es un antibiótico, es una cefalosporina de tercera generación que atraviesa la barrera hematoencefálica de per se, y cubrimos durante 48 horas todos los postoperatorios en los cuales se abra la barrera hematoencefálica. Nosotros hablamos las clínicas, ¿sí? En los que no abrimos barrera hematoencefálica colocamos cefalexina o una cefalosporina de primera o segunda generación. Pero nosotros también estamos preparados para las infecciones de causas iatrogénicas o postoperatorias. Y tenemos muchas infecciones postoperatorias, ¿sí? Nosotros acá hemos bajado muchísimo la tasa de infección, principalmente por los protocolos que yo les contaba, ¿sí? Como sabemos cuándo se infectan, usamos protocolos de aislamiento o tenemos algunos cuidados más específicos en algunas cirugías en las cuales se colocan prótesis. Que no entren muchas personas, que no entren y salgan, que los guantes. Que no entre y salgan muchas personas de los quirófanos, ¿sí? Cuando vamos a tocar las prótesis nos cambiamos de guantes por guantes que no hayamos usado, le damos antibióticos de forma profiláctica a los pacientes, somos muy obsesivos con los lavados, hacemos 3 baños sociales en el baño del paciente de la internación, después limpiamos 4 veces el sucio. Limpiar el sucio significa tener guantes estériles, no es que uno lo limpia con los dedos, ¿sí? La limpieza en sucio nosotros la hacemos con guantes limpios, ¿sí? Es una cosa irónica. Y después de eso incluso nos cambiamos los guantes y volvemos a limpiar 4 veces con unos guantes estériles nuevos. Yo particularmente además le paso alcohol. Así que hacemos muchas limpiezas porque las infecciones postoperatorias son muy importantes y generan muchas dificultades para los pacientes, para la salud de los pacientes y para el hospital también. Una internación en un paciente que se infectó dura 3 semanas. ¿Sí? Lo hemos visto cuando hablamos de pioventritis, infecciones de las manos. Y además, muchas cirugías para los pacientes, y es lo que uno no quiere. Puerta de entrada, hematógena, infección directa, infección de los senos paranasales, dentales y autógenas, que acabamos de charlar recién, traumatismos penetrantes, postquirúrgico, y del 20 al 30% no se puede identificar la fuente por la cual se originó la patología infecciosa. Me gusta porque lo vamos charlando antes de ver la diapositiva y participan ustedes también, así que ya van a copiar, no tienen que copiar nunca. Y hemos hablado de todas las puertas de entrada. Bueno, les voy a dejar un ratito para que copien esto, ¿sí? Porque sé que no me van a prestar atención por más que yo charle con ustedes. Y paso por eso me pongo un ejemplo. Van a ver que todo lo que van a copiar, por más que sea largo, lo van a entender todo. Así que hoy se van a ir con la clase como de lo que vaya sabiendo que es un absceso, que es un edema y que hacer con cada uno de ellos. ¿Copiaron? No. Todavía tiene la letra legible, porque copian lejos. Ya van a ver que se va a deformar toda la letra inicial y se van a entender los apuntes legibles. Muchas de estas cosas son las que estuvimos charlando al inicio de la clase, ¿sí? Por ejemplo, cerebritis y absceso cerebral. Son los 2 principales estadios en los cuales se puede diferenciar la evolutividad de un absceso. Comienza como una cerebritis y termina como un absceso maduro, ¿sí? La cerebritis es el estadio más precoz de la infección purulenta del cerebro. Por lo tanto, primero va a haber cerebritis y después va a evolucionar el absceso. ¿Eso es siempre así? No, se me pregunta para que así que rápidamente dicen no. Pero yo les voy a contar por qué no. ¿Por qué no siempre una cerebritis evoluciona en un absceso? Vos, ¿cómo es tu nombre? Es que para mí tiene sentido que primero sea cerebritis. Vamos, nombre. Franco. Nombre y colegio. Franco. ¿Por qué si yo digo siempre una cerebritis evoluciona en un absceso, vos decís no, doctor, está equivocado? Yo digo, bien, tenés razón, ¿por qué estoy equivocado? ¿Cuándo no va a evolucionar un absceso? ¿Y por qué te lo pregunto específicamente a vos, Franco? ¿Ya te dijeron cómo dio tu resonancia? No. ¿Nadie me entendió? Chao, Franco. No llegas al final. Es un absceso. Me perdí. Vamos a decir lo que quisimos contar. ¿Por qué una cerebritis no puede evolucionar un absceso? Yo digo que sí, yo digo que todas las cerebritis evolucionan en un absceso. Y estoy errado. Como decís, no, doctor, déjenlo ahí. Porque los mecanismos de la inmunidad pueden Bien, contener... esa es una de las respuestas. Sí. En general, los microorganismos que logran atravesar la barrera hematoencefálica tienen una virulencia muy importante y son muy agresivos. Por eso gérmenes, como por ejemplo el virus de la gripe, no producen un absceso. ¿Okay? Sino que cocos positivos, anaerobios, que tienen mecanismos de agresión, ¿sí? Per se muy importantes, logran romper esa barrera y producir un absceso. O sea que está bien esa respuesta, pero no es la correcta. Puedo dar un tratamiento empírico que Exactamente, porque yo puedo interrumpir esa evolución con los antibióticos. ¿Y por qué te lo pregunté a vos? Porque vos fuiste el que te diste la respuesta de los antibióticos. Claro. ¿Okay? Entonces, cuando yo digo que la cerebritis es el estadio más precoz de infección purulenta del cerebro, es verdad. ¿Va a evolucionar siempre un absceso? No. Va a depender de los mecanismos de defensa del cuerpo
ante un germen que es muy agresivo, por lo tanto en general no va a ser efectivo el mecanismo de defensa, pero vamos a ver que el sistema nervioso central se defiende muy bien. Parte de la cápsula es la forma de defenderse que tiene el sistema nervioso central, de tratar de localizar esa infección y que no se va a generalizar. Pero lo más importante que puede llevar a la interrupción en la evolutividad son los antibióticos. Eso es porque si tiene la cápsula ya es más difícil. El antibiótico. Eso es parte porque la cápsula, el interior de la cápsula es tejido que está avascular, y lo vamos a ver ahora, con mucha necrosis, y en donde hay muerte no llegan vasos, porque por eso hay muerte. ¿Sí? Los abscesos evolucionan a partir de una cerebritis focal, según estadios más o menos predecibles, que los vamos a ver ahora, cerebritis temporal y cerebritis tardía. Cuando la zona central de la necrosis en el área de cerebritis se licúa, que es lo que estaba justamente, sobre qué es lo que Solana estaba preguntando, se empieza a formar una cápsula de colágeno que a su vez se rodea de una zona prominente de gliosis, y ahí ya estamos en presencia de un absceso cerebral. Por lo tanto, hay dos características muy importantes que van a diferenciar una cerebritis de un absceso, y son la cápsula, ¿sí? Esto no hace falta que lo noten porque lo vamos a ver ahora. Va a haber cápsula en los abscesos y no va a haber cápsula en la cerebritis. Y además, vamos a ver que existe una zona central, ¿sí? Que nos habla de necrosis, a donde por el rápido crecimiento del absceso no llega los vasos de neoformación, no llega la sangre y por lo tanto se produce muerte. Y donde se produce muerte se produce necrosis y se licúa. ¿En qué otra patología neuroquirúrgica se produce una cavitación central porque no llegan los vasos y hay muerte cerebral? ¿Cómo? No. En el ACV no se termina, está bien la respuesta, es correcta, pero no se termina produciendo siempre una cavitación. Pero puede aparecer principalmente en los chicos. Aparecen cavidades porencefálicas cuando nacen con un ACV. Esa zona se muere, queda un quiste, y el resto, por la plasticidad neuronal que tienen los chicos y no los adultos, el resto de las zonas alrededor toman la función de esa zona muerta, que no pasa en los adultos. Por eso un chico con un ACV puede caer hemipléjico y recuperarlo. Obviamente no es que va a ser el mejor bailarín del mundo, pero puede caminar, y no un adulto, ¿sí? Que va a seguir con la marcha de para toda su vida. En los tumores, que son patologías de crecimiento rápido, no sucede en el ACV, ¿sí? Porque en el ACV se ponen un montón de mecanismos de autorregulación para que siga llegando sangre, ¿sí? El área de penumbra, los vasos de neoformación, distintas arterias toman y irrigan esa parte del ACV, pero no en el tumor. Los tumores que son malignos, entre comillas, o anaplásicos, tienen un crecimiento tan rápido que no llega a dar abasto a formar vasos, entonces el centro se queda avascular, y sabemos que si no hay sangre, hay muy pocos tejidos que pueden vivir sin vasos, como por ejemplo el cartílago, que se desgría por inhibición, pero no lo hace el tumor. Entonces, la parte central del tumor, donde ya no llegan vasos, y no llega sangre, y no llega oxígeno, y no llega glucosa, se muere. Y eso genera un centro gravitatorio. Por lo tanto, si yo veo un tumor, ¿sí? Y ese tumor tiene un centro necrótico, yo voy a pensar que es algo anaplásico de crecimiento rápido. Creció tan rápido que los vasos no llegaron a acompañar ese crecimiento. No pasa con los abscesos. ¿Okay? Crece tan rápido en algunos casos, porque la infección se va comiendo el sistema nervioso central, básicamente, que el centro queda vascular, se muere y genera una necrosis lipoinfantil. Y los signos en imagen, ya lo charlamos recién, van reflejando los estadios. En cuanto a las tomografías y resonancias, vamos a escribir algunas cosas. No le vamos a pedir que me cuenten cómo se ve un absceso tardío en un T2. No. Está anotado acá porque esta clase también se la veo a los residentes cuando arrancan, así que hay cosas que lo vamos a tratar y cosas que no. Pero sí tienen que saber la fisiopatología de los abscesos. Cómo, porque a veces es muy interesante, cómo el cuerpo se va tratando de defender de la infección. Y acá también se lo voy a dejar para anotar, no se preocupen por eso. Tenemos, como ya dijimos, 4 estadios, 2 de cerebritis y 2 de abscesos. La cerebritis precoz, de 3 a 5 días aproximadamente. Cerebritis tardía, de estos 5 a las 2 semanas. Y las encapsulaciones precoz y tardía, que comienza a las 2 semanas, la encapsulación o capsulación precoz, o etapa de absceso precoz también lo pueden encontrar, etapa de absceso tardío. Y lo más importante de todo esto es que todos estos estadios son evolutivos. Yo voy saltando de un estadio al otro, excepto que comience con tratamiento antibiótico. En el libro está distinto. Bueno, vamos a ver. ¿Cuáles son? Tenemos Ok. Tenemos 2 opciones para aprender. Traten de ser súper flexibles con los conocimientos. Mientras más sepan, mejor se van a poder defender, como el sistema nervioso central de las infecciones. ¿Avanzamos? Sí. Vamos a empezar con la cerebritis precoz, ¿sí? La cerebritis precoz, te voy a dejar tiempo para que lo noten, así me prestan atención. En las primeras 48 horas vemos que el estadio de cerebritis precoz empieza a las 72 horas aproximadamente. Por lo tanto, en las primeras 48 horas solo hay prodromos de desinfección. Vamos a ver que la cerebritis precoz se caracteriza por ser una infección focal y que no estar localizada, ¿sí? No hay una localización. ¿Por qué? Porque la infección es muy reciente. Los cambios que yo veo en las imágenes son inespecíficos, ¿sí? ¿Y cómo se hace en general el diagnóstico de cerebritis precoz? No se hace por imágenes, ¿sí? Lo hacemos de forma retrospectiva. ¿Sí? Copiando si quieren. Yo tengo un absceso, ¿sí? Lamentablemente tengo un absceso,
y llevo 2 semanas de fiebre con mi absceso. Pero me hicieron una resonancia hace 2 semanas. Entonces vuelvo atrás con mi resonancia, yo sé que mi absceso es frontal, y cuando veo la resonancia en la etapa de cerebritis precoz, veo que hay cambios específicos. Por eso es un diagnóstico retrospectivo. Pero ni el mejor imagenólogo del mundo va a poder decirle que lo que están viendo es una cerebritis precoz. Porque los cambios son inespecíficos. ¿Ok? Pero ¿cómo puedo sospechar yo que puede ser una cerebritis precoz? Todo, respondiendo rápidamente. Fuerte, acá nos vamos a equivocar todos. Primero por los síntomas. ¿Cómo? Por Exacto, por los signos y síntomas. ¿Sí? ¿Por qué se los pregunto yo? Porque hicimos mucho hincapié cuando hablamos de la hidrocefalia del interrogatorio y del examen físico. Primero ¿Sí? fiebre. Fiebre, ahí vamos a hablar parte de la clínica, va a ser un paciente que viene con fiebre, con reactantes de fase aguda en el laboratorio, con signos de infección. Además, dependiendo de la vía de diseminación, puede ser un paciente que tenga clínica de sinusitis, ¿sí? Puede ser un inmunosuprimido. Entonces, lo primero que voy a hacer es un examen físico y un interrogatorio. Porque para pedir esa primera resonancia, donde puede haber cambios inespecíficos, yo tuve que haber sospechado de una patología del sistema nervioso central. Yo no le pido una resonancia de cerebro a todos los pacientes que entran con síntomas inespecíficos, ¿sí? Pero si el paciente tiene fiebre, reactantes de fase aguda en el laboratorio, ¿sí? Y tuvo una convulsión, yo le voy a pedir una resonancia. Porque la fiebre más la convulsión me va a hacer sospechar que puede haber una patología infecciosa del sistema nervioso central. ¿Ok? Después veremos si la convulsión no fue una convulsión febril, porque el paciente tiene 3 años y fue una convulsión típica. Pero eso es parte del interrogatorio. Sí hay que saber que los cambios en las imágenes de la cerebritis precoz son indistinguibles del resto de las patologías. Puede ser edema, puede ser una lesión isquémica, puede ser un tumor de bajo grado de crecimiento. Es difícil saberlo, pero por suerte después, en algunas de las imágenes, por suerte para nosotros, no para los pacientes, evolucionan el absceso y ahí podemos hacer un diagnóstico retrospectivo. Además vemos que es una masa no encapsulada, no hay cápsula porque en la cerebritis no hay cápsula todavía, y hay vasos congestivos con infiltrados perivasculares de células polimorfonucleares y edema. Esos son los cambios específicos que se ven en la tomografía y la resonancia. Principalmente el edema, que no está focalizado, es inespecífico, uno no se termina de dar cuenta si es sangrado por hemorragia subarachnoidea o es edema. Y miren qué interesante, ¿sí? Acá ya estamos hablando de que hay vasos congestivos, por lo tanto hay vasos, por lo tanto hay sangre, por lo tanto hay oxígeno y glucosa, por lo tanto llega irrigación, por lo tanto no hay muerte celular, por lo tanto no hay cavitación central. Hasta este momento los vasos son congestivos. Todavía no hay neovascularización, no se formaron vasos nuevos, porque llevamos 72 horas de la infección. Solamente están congestionados los vasos. ¿Por qué se congestionan los vasos? Por la respuesta inmune. Por la respuesta inmune, por el mecanismo de inflamación. Yo inflamo y congestiono los vasos para que llegue más sangre y más respuesta inmune con más células defensoras en esa congestión. ¿Ok? Ya vamos a empezar a ver unos focos necróticos diseminados y hemorragias petequiales. ¿Quién sabe lo que es una petequia? Es un sangrado, pero... Es un sangrado pequeño, ¿sí? ¿Vieron la cabeza de los alfileres? Clínicamente se ve así. ¿Menor a 1 milímetro era? Aproximadamente, ¿sí? Es difícil de medirlo, y menos en una resonancia que está minimizada la imagen. Pero imagínense lo que es ver una cabeza de alfiler en una resonancia, inespecífico completamente. Lo que va a suceder después es que estas hemorragias petequiales van a ir aumentando en número, y por lo tanto la cabeza de alfiler no se ve, pero 10 cabezas de alfiler juntas ya va a pasar a darse como un foco hemorrágico. ¿Ok? Pasamos al estadio de cerebritis de precoz a cerebritis tardía. Les voy a dejar copiar, así que tranquilo. ¿Avanzamos? Vamos a ver que hay varias diferencias entre cerebritis precoz y cerebritis tardía. La principal diferencia para nosotros, los médicos, es que podemos hacer un diagnóstico más certero de la cerebritis tardía que de la cerebritis precoz. La cerebritis precoz puede ser cualquier cosa, porque son cambios inespecíficos. Pero en el caso de cerebritis tardía ya vamos a tener unos cambios que me van a orientar a la patología infecciosa. Y esto sí lo vemos en las imágenes. Juanito le va a dar después, que es nuestro residente segundo, unos casos en donde hay imágenes de cerebritis, ¿sí? Imágenes de abscesos también. Y ahí sí van a poder hacer el diagnóstico en imágenes de una cerebritis tardía. Lo van a ver ustedes mismos, ¿sí? Las imágenes. Vamos a ver que como primera característica la infección va a ser más focal y las zonas de necrosis van a empezar a confluir. Tanto las petequias como la necrosis empieza a juntarse. Todavía no se cavita el centro, ¿sí? Porque aún sigue llegando vascularización, seguimos con un proceso inflamatorio y hay una proliferación vascular. En este momento es donde empieza la neovascularización, ¿sí? Hasta el periodo anterior teníamos congestión de los mismos vasos que tuvimos siempre. Ahora estamos formando vasos nuevos. ¿Por qué? Porque el proceso inflamatorio se perpetúa en el tiempo. Como hay proliferación vascular, se empieza a formar un núcleo necrótico central. Este núcleo necrótico central no se cavita. Las células se mueren, pero permanecen muertas en el centro. Todavía no se licúan. Para licuarse necesitan un poco más de tiempo, y no solamente tiempo, necesitan de macrófagos principalmente. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen los macrófagos? Perdón, me confundí. La primera diapositiva decía, cuando la zona central se licúa, se forma la matriz de colágeno en el interior. Y eso no es cerebritis tardía. Sí, ¿qué cosa?
La primera diapositiva de todas, o la segunda, no sé, Vamos a ver. decía, cuando la zona central Acá. se actúa, se forma la matriz de colágeno alrededor del núcleo. Sí. Eso no sería cerebro. Vamos a ir para adelante. No es encapsulación, ¿no? Perdón, yo no manejo esto todavía. Ahí. Acá. Esa, el tercer punto. Cuando la zona de necrosis en el área del cerebro se licúa, se forma la cápsula de colágeno. En el libro dice que la cápsula de colágeno se empieza formando en la cerebritis tardía. Bueno, a ver, creo que esto lo charlamos cuando hablamos de hemostasis, de homeostasia. Y creo que es uno de los conceptos que uno aprende cuando está en primer año. ¿Está bien? Cuando yo les hablo de que una cerebritis tardía se puede empezar a formar entre 72 horas y 5 días, no significa que a las 72 horas yo voy a estar esperando que se forme una cápsula o cambie de un estadio al otro. ¿Está bien? Por lo tanto, el periodo de cerebritis tardía y el periodo de encapsulación temprana van a fusionarse entre sí. No lo vean como que, y creo que eso ya lo saben de todas las materias que han cursado. Yo estoy en el momento de cerebritis tardía y como ya pasaron los 5 días, voy a cruzar al de encapsulación temprana. ¿Sí? Los procesos inflamatorios en el organismo son progresivos. Por lo tanto, no hay una clasificación que sea la correcta, que es lo que me preguntaste al inicio de la clase. ¿Tomamos la clasificación que usted está mostrando en la clase o la del libro? Son todos mecanismos progresivos que uno los va separando para que didácticamente ustedes lo puedan entender mejor. ¿Ok? Pero yo no le voy a obligar a mi cuerpo a que forme la cápsula a las 2 semanas, específicamente. ¿Sí? Eso tiene que ver también con la plasticidad que tenemos nosotros para comprender los fenómenos que se van produciendo en el cuerpo. Hay dos formas, la real y la didáctica. ¿Sí? Y en la clase yo uso la clasificación didácticamente más importante para que ustedes lo puedan entender. Por eso es que van a encontrar en un libro de una forma, en otro libro de otra forma. A mí particularmente no me interesa el libro que lean específico, lo que me interesa es que ustedes lo entiendan y que entiendan todo el proceso que se va funcionando. ¿Okay? Bueno, dijimos que la cerebritis tardía va evolucionando el proceso inflamatorio, ¿sí? Por eso llegan más células, y creo que no sé si llegaron a responderme lo de los macrófagos. No, todavía no. Sintetizan interleuquinas. Que Bien, son- ¿cuál es la función principal de los macrófagos? Fagocitar. ¿Y a quiénes se va a fagocitar? Bueno, a la gente le gusta la bacteria, el virus. Por un lado, el proceso infeccioso, ahí ya tenemos una primera respuesta inflamatoria. Si los macrófagos van a intentar fagocitar a todas las bacterias que están produciendo este proceso infeccioso. Y además van a empezar a fagocitar a quiénes? A las células necróticas. ¿Sí? Entonces, si uno piensa que en el estadio de cerebritis tardía ya hay macrófagos, porque hay respuesta inflamatoria, y ya empiezan a fagocitar a las células necróticas, vos me podés preguntar, ¿y entonces hay cavitación? Porque si hay macrófagos que se comen a las células necróticas, hay fagocitosis y hay cavitación. ¿Y yo qué te voy a responder? Que va a ser un proceso dinámico. El pasaje de este estadio al estadio de la encapsulación es un proceso dinámico. No es que todos los macrófagos se ponen de acuerdo y dicen, ahora comemos las células, y se cavita de repente. Entonces, el pasaje de cerebritis tardía a encapsulación precoz es un pasaje progresivo, en el cual, si yo hago una resonancia, un día puedo no ver necrosis central, y si la hago al otro día puedo ver una imagen hipodensa que no llega a ser una necrosis. Y si lo repito al otro día voy a ver una imagen hipodensa más grande. Y si la repito al otro día yo voy a encontrar una necrosis central. ¿Sí? Es un estado progresivo, y como todo es la fisiopatología, se van combinando los diferentes estadios. Bueno, dijimos que hay proliferación vascular, ya sabemos que mientras haya proliferación vascular, el organismo va a tender a que no haya necrosis y no se mueran las células. ¿Por qué yo quiero que no se mueran las células del sistema nervioso central? Fuerte, porque no se regeneran, excepto en unos casos específicos, las células no se regeneran. Entonces, el sistema nervioso central, el mecanismo de defensa o inmune que tiene el sistema nervioso central, va a luchar hasta sus últimas instancias para que las células no mueran. ¿Sí? Pero por otro lado, el proceso inflamatorio es una forma de defensa contra los microorganismos. El mismo proceso inflamatorio que me va a jugar en contra porque va a fagocitar las células necróticas que ya murieron, tanto glías como neuronas. ¿Sí? La ventaja que tenemos en pediatría es la neuroplasticidad que existe en los chicos, una zona necrótica, ¿sí? Que pierde su función porque murió y no se va a formar nuevamente. Esa misma función puede tomar las células adyacentes. Las neuronas adyacentes toman la misma función que tenían las neuronas principales que han muerto. Que no sucede en los adultos como se lo dije anteriormente. Y ahora ya pasamos a los estadios de abscesos. ¿Sí? Este estadio de absceso sí o sí requiere la formación de la encapsulación. O sea, ya empiezo a formar una cápsula. ¿Ok? Piensen que el inicio de la cápsula, cuando comienza a formarse, no va a llegar a verse en una resonancia. Porque la cápsula va a ser muy, muy fina. Por eso es un estadio, es un periodo de tiempo en el cual se va formando. No es un día específico en donde tengo la encapsulación precoz o temprana. Voy a dejar para que copien. ¿Cuáles son los cambios más importantes que se van formando en este periodo? ¿Sí? Empezamos.
el colágeno y la reticulina forman una cápsula bien delimitada. Que esté bien delimitada la cápsula no significa que se van a ver las imágenes al inicio, porque esa cápsula se va engrosando. Y vamos a ver que se va a engrosar en el estadio siguiente, donde ya tenemos un estadio de encapsulación tardía, y se llama encapsulación tardía justamente porque la cápsula alcanza su mayor desarrollo. El colágeno y la reticulina vienen con el proceso inflamatorio, y vemos que ya empezamos a tener un centro con restos necróticos e inflamatorios licuados. Las mismas células inflamatorias, que no reciben vascularización, ¿sí? Terminan siendo fagocitadas por los macrófagos. Por lo tanto, ese centro necrótico, que al principio lo vemos hipodenso, como un tejido isquémico, empieza a volverse licuefacto. ¿Qué significa que es licuefacto? Que está formado por líquido, ¿sí? De transsudación, y por restos celulares. No sirve para absolutamente nada. Y eso uno lo ve en la cirugía. ¿Okay? Vemos que la cápsula al inicio, como les avisé en la diapositiva anterior, es una cápsula delgada e incompleta. Recuerden que las imágenes son imágenes bidimensionales. La única forma de ver una imagen tridimensional es viéndolo en el quirófano, ¿sí? Por lo tanto, al ser una cápsula incompleta, no siempre la vemos como si fuera un anillo. Depende del corte de la resonancia. Quizás en un corte sagital vemos una imagen en anillo con una cápsula completa, pero en un corte axial, como todavía no se terminó de formar, vemos una imagen en anillo incompleta. ¿Sí? Recuerden siempre eso. No es que porque no veo un anillo completo, esto no va a ser una cápsula. Puede ser un periodo de encapsulación precoz en donde la cápsula todavía no está completamente desarrollada. ¿Cómo les dije que se veía el estadio de cerebritis precoz en una imagen, tomografía o resonancia? Inespecífico. Y uno se lo confundía general con cualquier causa que produzca un edema. Porque lo que se ve justamente es edema. ¿Okay? Hay un edema que hace que se congestione esa zona, que se congestionen los vasos y que empiecen a llegar a células del proceso inflamatorio. En este estadio, ese edema que se ve al inicio, en la etapa de cerebritis, y que es muy difícil a veces diferenciar entre edemas de otras causas, empieza a disminuir, ¿sí? Y el efecto de masa que genera ese edema también empieza a disminuir. ¿Qué pasa si yo tengo un edema del hemisferio derecho? Solo el hemisferio derecho. Hace un efecto de masa empujando todo lo que está medial hacia la izquierda. Exactamente. Desplaza la línea media. Desplaza la línea media, va a colapsar el sistema ventricular ipsilateral, de ese lado el edema va a producir un colapso ventricular. Puede causar Eso puede hidrocefalia. llevar a hidrocefalia exactamente contralateral, que es el único que se puede dilatar. El hemisferio contralateral va a ser aplastado o empujado contra el continente óseo, ¿sí? Por lo tanto, ese paciente va a tener síntomas y signos. ¿Sí? Entre ellos la misocoria. Puede llevar a una CB. Puede llevar a una CB y puede llevar a la muerte del paciente por herniación. ¿Sí? Porque el tronco es desplazado contralateral. Y una vez que el tronco es desplazado y comprimido, se produce un paro respiratorio. Antes que eso va a un deterioro rostrocaudal, ¿sí? Por el edema, principalmente de su tendorial. En este caso, el edema de los estadios iniciales puede producir cualquiera de esos síntomas. Va a depender de la localización de la cerebritis, ¿sí? Y la superficie de la cerebritis. Recuerden que esto es algo didáctico. Yo puedo hablar de cerebritis de 2 por 2 aproximadamente, centímetros, o puedo hablar de cerebritis de todo un hemisferio cerebral. Entonces, ¿qué clínica va a tener la cerebritis? Y va a depender de la localización y de la extensión. ¿Sí? Sáquense el chip ese de que cerebritis tiene convulsiones y capsulación, no. Ya hablamos que en medicina y principalmente en neurocirugía los procesos son dinámicos. Y va a depender principalmente del área de localización, ¿sí? Y de la extensión que tenga la cerebritis. Lo que sí es importante es que en el estadio del absceso cerebral, el edema periférico y el efecto de masa que produce el edema periférico, ese desplazamiento que nos comentaba nuestro compañero, empiezan a disminuir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se empieza a formar una cápsula. Y el proceso infeccioso empieza a localizarse al sector donde está el absceso. Entonces ya no hay edema alrededor porque se empieza a localizar. Pero es interesante porque si bien el efecto de masa por el edema empieza a disminuir, el efecto de masa por el absceso que empieza a crecer empieza a aumentar. ¿Sí? Por lo tanto, no es verdad que el efecto de masa completo comienza a disminuir. No es que en este estadio la sintomatología mejora porque se va el edema. El efecto de masa producido por el edema es reemplazado por el efecto de masa producido por el absceso. Y para eso hay una diapositiva que siempre les muestro. ¿Sí? En este estadio, ¿sí? No hay un edema muy importante. Pero ustedes se pueden imaginar que per se la cavitación y el depósito de tejidos necróticos en el centro hace que crezca este absceso. ¿Y quién es el que va a producir el efecto de masa en este paciente que murió? El absceso. No el edema, pero sí el absceso. ¿Y cómo los voy a poder diferenciar? Yo tengo un paciente que pasó de cerebritis a capsulación, de parada tardía, y tiene clínica de desviación de la línea media porque yo veo que se puso isocónico. ¿Cómo sé si eso es un absceso o es el edema? Por una neuroimagen. Si yo hago una imagen, voy a ver si eso está cavitado o no está cavitado, si tiene características de edema, si tiene cápsulas, si capta contraste. ¿En ese caso qué es una TAC o una resonancia? Depende de la disponibilidad que tengas en tu servicio. El gol estándar es la resonancia magnética nuclear. Pero la resonancia lleva mucho tiempo y si es un paciente que se puso anisocórico, vos no vas a esperar una hora que se termine la resonancia. Vas a hacer una tomografía así con contraste para entrar a evacuar quirúrgicamente ese absceso. ¿Sí? Y ahí tampoco hay una escala en donde yo les diga cerebritis no se opera, abscesos se opera, depende de los pacientes. Por eso me interesa que en las clases vayan pensando los pacientes, no la clase específicamente. A mí no me interesa que sepan definir un absceso. Me interesa que puedan reconocerlo en un paciente y saber qué tienen que hacer en un paciente que tiene absceso. ¿Sí? Porque cuando sean médicos y no sepan definir un absceso no va a pasar nada. A los sumos compañeros van a mirar raro. ¿Sí? Pero cuando sean médicos y se muere un paciente porque no pudieron darse cuenta que el paciente tiene un absceso, sí les va a pasar al paciente o a usted también. Así que sáquense el chip ese que nos meten en la facultad de que todo es clasificación y... Bueno, algo muy importante es que se empieza a desarrollar la gliosis periférica. ¿Qué es la gliosis? ¿Cuál es la función de las células de la glia? Sostén de las neuronas. Bien, sostén, ¿qué más? Alimentación. Nutrición de la neurona.
Se nutren a través de los vasos y del oxígeno y la glucosa que llega a través de los vasos. Es más, si yo interrumpo el sistema circulatorio que llega a través de los vasos, las neuronas se mueren y sigue estando la actividad ahí también. Inmunitario. ¿Función? Inmunitario. Inmunitario. Las células de la vida, además de sostén, sirven para la defensa de las neuronas. ¿Sí? No solamente forman la estructura del sostén, sino que también sirven para defendernos. ¿Sí? Y una de esas formas que tiene de defender las células de la glía, ¿sí?, es multiplicándose e hipertrofiándose entre ellas. Hipertrofiándose o hiperplaseándose. Las células empiezan a crecer en número, ¿sí?, y también en tamaño. Cuando uno lo ve en el microscopio, ve que la célula de la glía está aumentada en su tamaño, se reconoce muy bien en la microscopía óptica. Nosotros tenemos la suerte acá cuando somos residentes de poder ir a la unidad patológica y ver los preparados psicológicos patólogos, tanto de los tumores como de las reacciones del cerebro. Cuando mandamos absceso, y el absceso incluye cápsulas, lo cual es muy raro mandarlo, pero en esa cápsula de gliosis, siempre vamos corriendo a la unidad patológica para ver cómo se ve la célula de la glía, para saber si hay reacción o no hay reacción del cuerpo contra ese absceso. Hay dos tipos de pacientes. Uno en donde hay reacción y por lo tanto hay gliosis, y uno en donde no hay reacción y por lo tanto no hay gliosis. ¿Cuáles son esos pacientes? El que no hay reacción es el inmunodeprimido. Exactamente. El paciente que está inmunodeprimido o inmunosuprimido no va a haber reacción. Por lo tanto, si mi paciente es un paciente HIV positivo que no tiene inmunidad competente, no se va a desarrollar una gliosis periférica. No se va a contener la infección, y si la infección no es contenida y yo no le doy antibióticos de amplio espectro de forma temprana, se va a morir. ¿Sí? Son los casos severos de abscesos con una progresión muy rápida y que en general no responden a los tratamientos antibióticos, por lo tanto nosotros entramos a operarlos muy rápidamente. Mientras que a otros abscesos que son pequeños y profundos esperamos y decidimos no operarlos porque le damos la oportunidad de que los antibióticos puedan funcionar sin tratamiento quirúrgico. ¿Cuál sería el tiempo que vos estimás de que los antibióticos funcionen? Depende de cada uno de los pacientes. Hay respuestas que aunque yo quiera no te las puedo dar. Te puedo decir que sí, 7 días. Es mentira. ¿Me puedo una consulta? Yo la semana pasada fui a una cirugía de justo un absceso. Si ibas a contarnos algo, dijiste yo, tuve un absceso cuando era chico, pues eso nos pasa acá. Quería saber cómo está el paciente, tenía 14 años y... De un absceso cerebral vera. Se operó varias veces de su absceso y ahí está una de... Ya es la tercera vez que se operó. Se volvió a operar nuevamente. Tiene abscesos y empiema, pero ese paciente no tiene un absceso. Tiene una cerebritis frontal. No sé si pudieron ver la imagen. Ese paciente tuvo múltiples empiemas y además una imagen inespecífica frontal del lado derecho. Los empiemas apenas llegó por el estado inmunosuprimido del paciente, se operaron, pero y acá vamos a empezar a hablar del tratamiento, ¿sí? ¿La cerebritis la operamos o no la operamos? No, ¿por qué no? Porque ahí le das antibiótico y le das tiempo a que reaccione. Exactamente, porque puede ser tejido del sistema nervioso central que se pueda recuperar. Si yo entro a operarlo, lo único que puedo hacer es sacarlo o hacer una resección y ese tejido no va a existir nunca más. Mientras que si yo tratamiento antibiótico, esa cerebritis puede involucionar, ¿sí?, y perder todas esas características que van muriendo progresivamente, que van apareciendo. Por lo tanto, ese paciente se operó de los empiemas, pero no se operó de su cerebritis, que, créanme, en la primera resonancia es una cerebritis en un estadio precoz. ¿Cómo lo sé? Porque el paciente tiene empiemas y porque tiene la clínica infecciosa. Cuando seguimos haciendo estas resonancias, esa cerebritis, que no se podía localizar, que no tenía límites, los límites eran difusos, que no podía decir en dónde empezaba y en dónde terminaba, que era edema y que no era edema, a la semana cuando repetimos la resonancia, para ver si esa cerebritis se localizaba específicamente, por eso hicimos la resonancia, vimos que esa cerebritis había avanzado al próximo estadio. Y ya estaba mucho más localizada, a pesar de los antibióticos. Por eso es que se entró nuevamente a lavar los empiemas, porque asumimos que el foco infeccioso estaba en los empiemas, y que seguían estando y no respondían al tratamiento antibiótico. ¿Cuánto tiempo uno espera? Depende de cada uno de los pacientes y las imágenes que le hagan. No hay acá una regla de decir espero 7 días a ver si responden los antibióticos. Puedes esperar 7 días si el paciente se mantiene afebril, ¿sí?, y no tiene ningún signo de sepsis en su cuerpo. Si es un paciente que está en la sala, febril, sin cefaleas, uno puede esperarlo 2 semanas. Si es un paciente que es un inmunocomprometido, está en la terapia con una sepsis y una hipovolemia, no puede esperar 7 días, ni siquiera un día que entra a operar. ¿Sí? Y eso siempre es así con las indicaciones neuroquirúrgicas y las indicaciones médicas en general. El arte de la medicina tiene que ver con saber cuándo hacer y cuándo no hacer. Las indicaciones están claras y están en todos los libros. Algunos te dicen 3, otros te dicen 4. Lo importante es cuándo las aplicas. Cuando haces una resonancia y lo esperas, porque es una cerebritis precoz y no te va a responder un tratamiento quirúrgico, y cuando haces una resonancia porque el paciente lo amerita y lo entras a operar. Y esta clase tiene mucho de eso. Van a ver que, para la excepción de ustedes, el tratamiento no es un tratamiento definido. No dicen, sí, a este estadio se trata con... Eso nos encanta a los médicos. De estadio 1, tratamiento farmacológico. Estadio 2, farmacológico y cirugía. Estadio 3, cirugía. Bueno, sí, pero lo voy a olvidar, se lo van a olvidar de eso. Todos se lo van a olvidar. Van a creer que se lo van a olvidar. Lo único que le va a quedar es saber cómo tratar cada uno de los pacientes dependiendo del paciente que ustedes tengan. ¿Es inmunosuprimido o no es inmunosuprimido? ¿Está respondiendo los antibióticos o no está respondiendo los antibióticos? ¿La curva febril está aumentando o está disminuyendo? ¿Tiene signos de sepsis o no tiene signos de sepsis? ¿Está en la sala o está en la terapia? ¿Tengo resonancia en el hospital para controlarlo o no tengo resonancia? Todos esos ítems van a terminar condicionando su respuesta, ¿sí?, ante el absceso y posterior tratamiento. Farmacológico, quirúrgico o nada. ¿Cuándo termino de hacer tratamiento antibiótico? Cuando dejo de tener imágenes, cuando dejo de tener clínica, está establecido previamente, se ajusta en cada uno de los pacientes. Bueno, ya vimos todos los signos que se ven en un corte histológico y en las imágenes también, que vamos a pasar después. Y acá vemos un absceso en un periodo de encapsulación precoz, ¿sí? ¿Tiene características de encapsulación tardía? Sí, también. ¿Tiene características de cerebritis tardía? También. ¿Sí? Porque esto es algo progresivo. Lo importante para remarcar y para que le quede en sus mentes y reforzar lo que estamos aprendiendo es que si viene de un centro necrótico, no es un centro necrótico que genere demasiado efecto de masa. ¿Lo ven ahí? Sí. ¿Sí? Por lo tanto, en la imagen no voy a ver la típica imagen de anillo con un centro necrótico.
¿Qué más vemos en este preparado patológico? Ya dije uno yo. Hay una necrosis, pero la necrosis no es muy importante. ¿Puede haber algo de la cápsula? Empieza a haber una gliosis, que es todo el tema que se ve acá, que es la forma que tiene de defenderse la célula de la glía. ¿Alguien dijo algo importante por ahí? Hemorragias. ¿Sí? Las primeras petequias, que eran igual a las cabezas alfileres, se empezaron a juntar entre ellas y ahí las empezaba a ver en el periodo de cerebritis tardía, ahora se transforman en hemorragias. ¿Sí? Y esas hemorragias las veo en la resonancia y en la tomografía. Esta hemorragia y estas células muertas son las que van a evolucionar a la cavitación. Y en el próximo estadio y en el próximo preparado voy a ver un gran espacio muerto dentro de esas cápsulas mucho más engrosadas. Porque recién ahora está empezando a formar la cápsula. Voy a dejar para que anoten. ¿Avanzamos? Sí. Bueno, en el último de los periodos que tenemos nosotros, que es el de encapsulación tardía, ¿sí? Vamos a tener características que ya van a estar bien definidas. Principalmente, como lo dice su nombre, la cápsula. Esta cápsula se hace completa. Significa que en los cortes axiales, en los cortes coronales, en los cortes sagitales de la resonancia, voy a ver la típica imagen en anillo. ¿Sí? Esa cápsula va a estar completa, que no siempre va a ser una esfera. ¿Sí? Puede tener diferentes formas. Va a depender principalmente de la gliosis. En diferentes sectores del cerebro, la gliosis se defiende de forma diferente. Entonces, en algunos puede llegar a progresar esa cápsula y en otros detenerse. Por eso es que no tiene una forma esférica. Y anatomopatológicamente está muy lindo porque uno lo ve esto en el microscopio. Está formada por tres capas. La interna, que está más cerca de todo el tejido necrótico, que está formada por tejido de granulación y macrófagos. ¿Recuerdan los macrófagos? Eran las principales células que llegaban al inicio de todo este proceso y que eran las encargadas de fagocitar esos restos necróticos. Por eso es que se encuentran en la capa más interna, porque es la primera capa que se forma y las primeras células que llegan para auxiliarnos, no solamente de las células muertas, sino como dijeron los compañeros, de los microorganismos que puedan llegar a ser fagocitados por estos macrófagos. Evidentemente, si llegamos al periodo de encapsulación tardía, los macrófagos no sirvieron de forma completa para defendernos de los microorganismos. ¿Ok? En la capa media vamos a encontrar colágeno, como nos contaba recién la compañera que no entendía muy bien qué pasó con las diapositivas, y una capa externa en donde van a estar las células de la glía tratando de defendernos y detener ese proceso infeccioso. Siempre las células de la glía tratan de defendernos del proceso infeccioso. Células de la glía existen en todo el sistema nervioso central y hasta el momento de la muerte se produce una hipertrofia de esta capa gliótica externa intentando defendernos del proceso infeccioso. Por lo tanto, siempre va a haber un engrosamiento de esta capa externa hasta que el paciente o se cure o se muera. ¿Y por qué la cavidad interna necrótica y licuada se termina reduciendo paulatinamente? Pregunta. Porque hasta el final de todo, ya sea la muerte o la curación, esta capa gliótica empieza a hipertrofiarse. Y nos defiende tanto, que no le importa si las neuronas mueren, lo que ellas intentan es detener el proceso infeccioso y se empieza a crecer esta capa gliótica tanto que como tiene menos resistencia en el crecimiento hacia adentro, porque adentro no hay nada, hay la cavidad, que hacia afuera empieza a hipertrofiarse y a crecer hacia adentro. Y uno en un preparado lo ve ondulado. ¿Sí? La capa gliótica crece tanto que su superficie aumenta y empieza a ondularse para aumentar la superficie de combate de la gliosis. Como cuando veíamos las vellosidades, ¿se acuerdan? Que la vellosidad solamente era una estructura para aumentar la superficie de la absorción. Lo mismo pasa con la gliosis. Entonces, dijimos que en el inicio el efecto de masa está producido ¿por quién? Por el edema. En la evolución el efecto de masa, una vez que se absorbe el edema, está producido ¿por quién? El absceso. El absceso. El acceso es todo el conjunto. Pero específicamente el acceso, la cápsula es el contenido. Empieza a crecer más el contenido. Por eso la cavidad se hace muy grande. Empiezan a morir muchas células y hay mucho proceso inflamatorio y se empieza a volcar todo ese líquido turbulento dentro de la cavidad y empieza a crecer. Cuando la gliosis empieza a hipertrofiar, esa cavidad empieza a achicarse y el efecto de masa está producido específicamente por la gliosis. Y lo vamos a ver en un preparado. ¿Se entendió? Sí. Bien.
¿Qué características vemos en este cerebro? Vamos a empezar por abajo. Vos, no te puedas apuntar con el láser porque dicen que te quedas ciego. Decime algún signo que veas en esta foto. Bueno, hay una cavidad. Bien, listo, ahí nomás, no robes respuestas de tus compañeros. Una cavidad, muy bien. ¿Sí? Acá la cavidad es una cavidad grande, la cápsula está formada ya, es un periodo de una capsulación tardía. ¿Sí? Tenemos cavidad, tenemos centro necrótico, no les voy a decir qué más tenemos porque si no les voy a robar la respuesta, pero la cavidad es una cavidad grande. Esto es un preparado, un cerebro, ¿sí? Una necrosis, una necropsia. Por lo tanto, el contenido purulento se perdió. En el momento de fijar este corte no hay cerebro, como no hay líquido acá, ¿sí? Pero acá créanme que no queda purulento. Al lado. Tejido de granulación. Tejido de granulación, muy bien. Tejido de granulación, ¿en dónde está específicamente? ¿En la capa interna o en la capa externa? Interna. Interna, ¿sí? Todo esto que se ve acá es tejido de granulación. ¿Qué más? Al lado. Franco, ¿no? Sí. Franco. Desviación de la línea media. Bien, muy bien, muy bien. ¿Por qué está muy buena su respuesta? Para mí, no sé si para ustedes también. Porque para él hubiera sido más fácil ver el absceso, que se trata de la clase. ¿Sí? Pero a mí este absceso, como neurocirujano, me va a importar mucho, pero más me va a importar el desplazamiento de la línea media, que es lo que lo va a matar al paciente. Entonces, él está viendo el bosque, no está viendo el árbol que está tapando el bosque. Él está viendo que hay un desplazamiento de la línea media y esto va a terminar produciendo una herniación y la muerte del paciente. Obviamente, este desplazamiento de la línea media se tendrá el efecto de masa que genera absceso. Ondulación. ¿Cómo? Las ondulaciones cuando... Bien, la hipertrofia de la gliosis se ve acá, es esta célula de la glia que se ve ahí, y en el medio está la capa de colágeno, que es la que le da la forma, la que da más resistencia, y esta es la célula de la glia. Esta gliosis que hay acá reactiva la vemos en los tumores también, igual que acá. Y esto se empieza a hipertrofiar. Empuja tanto hacia adentro, porque para afuera, si empuja, produce esto, el elemento de línea media, entonces tiene menos resistencia hacia adentro y empieza a ondular. Si se ven acá, ¿la ven? ¿Cómo se ondula? Sí. Esto se ondula aún mucho más. Por eso es que la cavidad empieza a desaparecer y es ocupada prácticamente por la cápsula. ¿Sí? Al lado, ¿qué otra cosa ves? Hemorragia. Hemorragias, muy bien. No son hemorragias petequiales porque todos sabemos que esto no es la cabeza de un alfiler, pero son esas petequias que se fueron juntando y terminan formando estas equimosis, ¿sí? Que se ven o pequeñas hemorragias que se ven en el cerebro, tanto en la sustancia blanca como en la sustancia gris. ¿Ok? ¿Qué otros signos pueden llegar a ver? ¿Qué otras cosas pueden ver acá? El pus que no se encuentra porque es un material fijado. ¿Qué más? Vemos el sistema ventricular colapsado. Bien, el ipsilateral, el sistema se encuentra colapsado y podemos asumir que puede estar levemente dilatado el contralateral. Si los comparamos uno con el otro lado se ve más grande. Y eso puede ser un tipo de hidrocefalia comunicante u obstructiva. Fuerte. ¿Obstructiva siempre? No. ¿Por qué puede ser comunicante? También. Porque es una infección. Porque este paciente que tiene un absceso probablemente tenga empiemas, y probablemente tenga una meningitis, y probablemente el líquido sea hiperproteico, y probablemente haya obstruido las velocidades de Paccioni, y pudo haber hecho una hidrocefalia comunicante también. Ahí sería mixta. Esa patología. Podría ser mixta. Podría ser. Cada uno de los pacientes evoluciona de forma diferente, ¿sí? No hay un cuadro para esto tampoco que podamos pasar un libro. En este caso depende de cada uno de los pacientes y la fisiopatología de la hidrocefalia. Por eso a mí la clase de hidrocefalia me interesa que lo entiendan, más allá de lo que diga el libro específicamente. Y este es uno de los casos como en el tumor de fosa posterior, que les planteé yo, en donde las hidrocefalias se pueden combinar entre sí. Un tumor produce proteínas por lisis tumoral, porque crece tan rápido que las células que se mueren producen hiperproteinorraquia y eso puede producir que tapen las velocidades de Paccioni y una hidrocefalia comunicante. Pero a su vez el tumor si se encuentra en la fosa posterior puede producir una hidrocefalia obstructiva. ¿Con qué libro me quedo? ¿Que me dice que produce comunicante o que me dice no comunicante? Ninguno de los dos. Fíjense con ustedes que ya saben cómo razonar esto. Y lo mismo le va a pasar con el proceso infeccioso. ¿Por la ubicación te puede llevar a una herniación del uncus? Sí, le lleva una herniación del uncus. Este paciente, por el acceso temporal específicamente, presenta una anisocoria de forma precoz. El uncus comprime el sexto par y eso hace, entre otras cosas, que tenga una anisocoria. ¿Y acá no se ve un avance de la herniación del uncus en esta imagen? No, acá no lo puedes ver, lo tenés que ver en un corte sagital o coronal de una resonancia dinámica, y luego lo puedas mover. Sí, preguntas allá de las mismas, vamos. Yo tengo una duda. Sí. Cuando se comprime la fibra parasimpática del tercer par por la herniación del uncus, ¿genera midriasis o miosis? Porque la clásica no es miosis, pero la noté mal con el libro después de midriasis. Se genera midriasis. Se genera midriasis. La pupila se pone midriática. ¿Sí? Ese es un signo localizador del lugar en donde cuando vos tenés una pupila que puede estar miótica, porque estás dando benzodiazepinas a ese paciente, ¿sí? Porque lo vas a intubar, porque es un paciente que tiene deterioro del sensorio, y una midriasis contralateral. Entonces, en neurocirugía hay algo que no se usa más, pero antes sí se usaba cuando los neurocirujanos no tenían tomografía, y no existía la tomografía, que eran los signos localizadores. Entonces, dependiendo de la sintomatología y los signos que tenía el paciente, y por ejemplo había sido un trauma, vos establecías de qué lado tiene un hematoma estructural. Entonces, si el paciente no podías por el tiempo hacer una cranectomía muy amplia para ver el hematoma estructural, hacías agujeros de preparación. Y uno de los agujeros, cuando la anisocoria y la midriasis eran temprana, asumías que el hematoma era temporal del lado donde estaba la pupila midriática y hacías un agujero de cranectomía de salvataje ahí. Y eso salvaba al paciente. ¿Por qué? Porque un hematoma pequeño acá te comprime el trombo. Y un hematoma muy grande acá puede ser silente y no tener sintomatología. Entonces, la midriasis rápidamente evolutiva es un signo de localización para un hematoma temporal ipsilateral. ¿Qué más vemos en esta fotografía? Yo ya no veo nada más, pero este sí. ¿Avanzamos? Este
Este es otro absceso que tiene las mismas características, ¿sí? Pero principalmente lo coloco por algo que me preguntaron recién, que por suerte nos fuimos adelantando en las diapositivas, y es que la localización es importante. La localización de los tumores y la localización de los procesos inflamatorios ocupantes de espacio, ¿sí? Por eso no hay una regla en la sintomatología, por ejemplo, de los pacientes. Uno tiene que razonar, no le queda otra. La clínica que va a generar este absceso no va a ser la misma clínica que va a generar este absceso de acá. Porque este absceso es un absceso temporal que rápidamente comprime el tronco y me va a llevar a una lisocolia y posterior muerte del paciente. Y puede llevar a una fase de compresión, ¿no? De puede llevar a un montón de cosas dependiendo del edema que haya y el efecto de masa. En general, las lesiones temporales no te producen afasia porque lo que comprime es el tronco acá abajo. Pero esta lesión, que es cortical y alta, sí te puede producir afasia. Afasia de compresión, afasia de expresión o compresión del fascicular 4. Entonces te puede llevar una afasia. Un paciente que ingresa afásico, que es este caso, mirá que no tiene definición de la línea media. Pero un paciente que tiene lisocoria, como es en este caso, y me preguntabas vos, rápidamente produce lisocoria y compresión del tronco, e incluso obstrucción del sistema ipsilateral. No va a estar afásico, va a hablar y se va a deteriorar adelante tuyo. ¿Vieron la clase de TEC ya? Sí. Aprendan la escala de Glasgow porque a todos les encanta preguntar escala de Glasgow. ¿Sí? Y ese deterioro rostro-caudal va a estar, y lo vamos a hacer visible en la escala de Glasgow. Vamos a ver que las respuestas verbal, motora y visual van a ir deteriorándose y el puntaje va a disminuir. ¿Cuál es el puntaje mínimo? 3. Lo digo porque sé que se lo van a preguntar, entonces no te pregunten, nadie mete la pata y dice 0. Entonces, estas dos diapositivas están colocadas para eso, para que veamos que depende mucho de la localización. Más allá de que los dos sean abscesos y prácticamente tengan el mismo volumen entre los dos, ¿ven? Son más o menos parecidos. Muy bien, localización. Voy a dejar para copiar. Más frecuentemente en la unión de la sustancia gris y la sustancia blanca. Los lóbulos más afectados en general son el frontal y el parietal. Menos del 15% de los abscesos se presentan en la fosa posterior y principalmente están relacionados con la cirugía de las fosas posteriores, porque el volumen es más pequeño. Y los múltiples son raros, excepto en ninguno de sus clínicos. Si yo veo que tengo varios abscesos, voy a sospechar de la inmunidad y el mecanismo de defensa que tiene ese paciente. Se los llama abscesos hijos o abscesos satélites también. De acá no hay muchas cosas para charlar, ¿sí? Lo más importante es que si un paciente es inmunosuprimido o inmunodeprimido, el crecimiento va a ser mucho más rápido, la respuesta a los antibióticos va a ser peor, ¿sí? Y además se pueden presentar muchos abscesos. Y no solamente muchos abscesos porque la clase es de abscesos, sino mucha patología infecciosa. El paciente puede estar meningio, puede tener una meningoencefalitis, puede tener empiemas, y eso tiene que ver con la falla del mecanismo de defensa. En toda la patología infecciosa del sistema nervioso central hay una balanza. De un lado está la respuesta inmune que tiene el paciente y del otro lado la virulencia de cada uno de los fármacos, ¿sí? Por eso la evolución y el pasaje por los diferentes estadios va a depender de esas dos características principalmente. La tercera característica que ya no depende ni del paciente ni de la virulencia es la médica y la instauración del tratamiento antibiótico precoz y en todo caso el tratamiento clínico. ¿Okay? Pero si uno lo deja a la libre evolución, va a depender de la inmunidad del paciente y de la virulencia del fármaco. Por suerte uno se mete en ese binomio, interfiere en ese binomio y ayuda a la buena evolución con tratamiento antibiótico y en algunos casos tratamiento quirúrgico. Tratamiento. Absceso cerebral maduro, drenaje quirúrgico y excisión. La cerebritis y algunos tipos de abscesos pueden ser manejados con tratamiento antibiótico. Y esto es muy importante porque esto lo viví yo, llevo 17 años en el hospital y vi que la mortalidad por suerte pasó de casi la mitad de los pacientes con absceso a menos del 5% en la actualidad. Y tiene que ver con el desarrollo de los antibióticos, ¿sí? Básicamente con el desarrollo de los antibióticos por un lado y el desarrollo de las imágenes que nos permiten realizar cirugías. Al principio cuando yo ingresé al hospital solo había un tomógrafo, ahora tenemos 2 tomógrafos y un resonador. Entonces, toda esa evolución que me preguntan ustedes y cuánto tiempo pasa para, bueno, uno lo puede hacer varias resonancias y poder saber en qué momento realiza un tratamiento quirúrgico. Hoy en día hay mayor resistencia a los antibióticos, por ejemplo, a 10 años atrás nomás. Depende de cada uno de los antibióticos. Hay algunos antibióticos que se usan solamente en algunos pacientes como tratamiento empírico, como es el meropenem, el imipenem, que existe resistencia tanto al mero como al imipenem, ¿sí? Pero no se usan en todos los pacientes. Nosotros, porque hemos sesgado una población pediátrica que es la población que tiene infecciones del nervio central, pero la infección en otras partes del cuerpo que son menos importantes no se tratan con ese tipo de antibióticos. Igual yo no soy infectólogo ni epidemiólogo para responderte así ciencia cierta eso, pero te comento lo que vemos en general en la población pediátrica. No vemos casos de resistencia muy baja, ¿sí? Pero sí vemos que los estafilos meticillinos sensibles se están desapareciendo y los meticillinos resistentes están aumentando. ¿Cuándo está un tratamiento quirúrgico? Linda pregunta para hacerles después de esta clase. ¿Cómo se genera la cápsula? ¿Cómo? Cuando se genera una cápsula. Cuando se genera una cápsula. Bien, yo les voy tirando tips quirúrgicos, ¿sí? La gliosis que se genera alrededor de la cápsula es parte del cerebro del paciente. Por lo tanto, como se generan las 3 capas en el estadio de capsulación tardía, las cápsulas están muy adheridas entre sí. Es muy raro que uno vaya a sacar la cápsula completa del absceso, porque esa cápsula completa del absceso incluye la gliosis, que es parte del cerebro del paciente. Por lo tanto, sangra mucho. Es raro que vayamos a sacar la cápsula completa del absceso.
Lo que hacemos quirúrgicamente siempre es tomar muestra, como lo dijimos en la primera diapositiva, antes de que arranque todo esto, y evacuar el contenido del absceso si ese es un absceso que tiene una liquefacción muy importante. ¿Por qué? Porque de esa forma aliviamos el efecto de masa, ya lo comprime, le damos tiempo para que el tratamiento antibiótico cure a ese paciente, porque lo que va a curar a ese paciente no es la cirugía lo puede salvar, ¿sí? Si ya está produciendo un efecto de masa, una compresión del tronco, pero lo que va a curar al paciente es el tratamiento antibiótico. Por eso yo insisto que ante una infección la respuesta correcta siempre es antibiótico y después evaluamos si se opera o no se opera, incluso en los abscesos. Si yo tengo un absceso de 1 centímetro por 1 centímetro ubicado en el tronco cerebral, ¿lo voy a operar o no lo voy a operar? No, no lo voy a operar. Si yo tengo un absceso de 10 centímetros por 10 centímetros en el lóbulo frontal, ¿lo voy a operar o no lo voy a operar? Depende de la clínica. Depende de la clínica. ¿Qué clínica crees que va a tener un absceso de 10 centímetros por 10 centímetros en el lóbulo frontal? Porque ya tuviste la clase de hipertensión endocraniana. Con todos los mecanismos de autorregulación que ya a esa altura no van a funcionar. Va a tener sintomatología. Entonces te va a producir desplazamiento de la línea media y eso te puede llevar a la muerte. Depende de la clínica y el tamaño del... La clínica y el tamaño. Si tú vas a apoyar en las imágenes, ahora vamos a ver las imágenes y van a ser 2 palabras de cada una, porque la idea no es eso. La idea es saber cómo reconocer en una tomografía o una resonancia, no importa el estadio. Bien, tenés el absceso de 10 centímetros por 10 centímetros. Si lo entras a operar, ¿cuáles son tus objetivos de la cirugía? Número 1. Bueno, eso me va a hacer. Bien, aliviar el efecto de masa, bajar la hipertensión endocraniana, por lo tanto evacuar el absceso. ¿Sí? El material es un material purulento, hay veces que si lleva mucho tiempo el material se vuelve organizado, y en ese caso hay que sacarlo con una pinza. En la mayoría de las veces es un material líquido que se puede aspirar con jeringa. Juanito creo que les voy a mostrar algunas fotos de aspiración de materiales sale realmente del cerebro. ¿Cuál es tu segundo objetivo de esa cirugía? Tu compañera cree que no tenés la capacidad para responder y te vas sacando la baba. Pero yo sí creo que vamos. Una, dijiste muy bien, aliviar el efecto de masa. ¿Y qué más? ¿Cuál es tu segundo objetivo de esta cirugía? Siempre va a ser tu objetivo como médico. ¿Qué antibióticos le vas a dar a este paciente? Cuando vos viste la primera imagen que tiene una cerebritis. Bien. ¿Y cómo vas a hacer para sacar el tratamiento antibiótico de amplio espectro y dejar un antibiótico solo que sea dirigido para mujer? Tenía que ser un cultivo. Bien. Ese es tu segundo objetivo de esta cirugía. El objetivo es aliviar el efecto de masa porque si no tu paciente se va a morir. A las 48 horas vas a tener un cultivo que te rescató un estreptococo pero en un paciente muerto, donde no vas a poder realizar un tratamiento antibiótico. Tu primer objetivo es que el paciente viva para recibir un tratamiento antibiótico específico. Ya está recibiendo un tratamiento antibiótico de amplio espectro. Desde el primer momento en donde yo sospeché una infección del sistema nervioso central. No me importa si la confirmo en la imagen o no. ¿Por qué no me importa confirmar en la imagen? ¿Cómo se ve la cerebritis temprana en una imagen? Específica. Pero ese paciente clínicamente va a tener lo que comentaron los chicos al inicio. Fiebre, clínica de infección, signos meningios. Entonces, en ese paciente yo voy a comenzar rápidamente un tratamiento antibiótico de amplio espectro. La imagen también sería difusa, ¿no? La cerebritis es difusa, por el edema. Es difusa por el edema que se genere porque no hay límites localizados. Cuando pasa la cerebritis tardía empieza a localizarse un poquito más. Es algo didáctico. En cerebritis temprana, en cerebritis tardía, ¿cuál va a ser el tratamiento de elección? Antibióticos. ¿Vas a hacer tratamiento quirúrgico en alguno de esos dos? A priori no. No, en ninguno, excepto, como siempre en todas las reglas hay una excepción, en las cerebritis masivas, pacientes inmunosuprimidos, que tienen una cerebritis periférica que va a aumentar la presión endocraniana. En ese caso es una descompresiva. ¿Sí? ¿Vieron ya las descompresivas? Saco la calota, abro la dura madre y dejo que esa cerebritis se expanda con el edema que está acompañando. Porque si no el paciente se muere por hipertensión endocraniana. Entonces, las cerebritis no se tratan quirúrgicamente, excepto que haya que descomprimirlas. Cuando yo las descomprimo, no voy a sacar el cerebro, porque ese cerebro tiene la capacidad de curarse. Saco la plaqueta ósea para que no haya hipertensión endocraniana, hago tratamiento antibiótico a amplio espectro. ¿Voy a tener rescate de germen en una cerebritis? No vas a sacar muestra. No vas a sacar muestra porque no tenés una sola cavidad. Entonces no vas a ir a la velocidad del cerebro que puede tener alguna resolución. Lo que puede llegar a ser, en los casos que no esté contraindicado por el desplazamiento de la línea es una función lumbar que tiene un reto bajo. Aunque no lo puedan creer, si no está acompañado de una meningitis, el reto de un absceso cerebral es muy bajo, una función lumbar. A pesar de que ser bajo, lo hacemos porque si el 20% solamente rescata germen, es un 20% de pacientes que van a recibir tratamiento antibiótico específico. Por el cultivo se puede hacer también. También se puede hacer en cultivo y principalmente va a depender de lo que vos razonaste, cuál fue la vía de diseminación. Si fue una vía hematógena porque el paciente está séptico, le vas a hacer un cultivo por 2, lo cultivo, además muestra todo lo que encuentras. Si fue iatrogénica porque recibió una cirugía previamente, sabes que los gérmenes que más frecuentemente producen complicaciones postoperatorias infecciosas son los estafilococos. Entonces le vas a dar sí o sí vancomicina a ese paciente. Por eso es importante razonar todo esto. ¿Sí? Porque va a definir el pronóstico de tu paciente, lo que vos pienses y aprendas en esta clase. Por eso decimos que la cerebritis siempre y algunos tipos de abscesos pueden ser manejados solo con tratamiento antibiótico. La cerebritis siempre. Los abscesos, algunos sí, dependiendo de la localización del tamaño. Yo no voy a ir a operar un absceso que sea frontal profundo, pero que mida 1 centímetro por 1 centímetro, porque el daño que yo voy a generar va a ser mucho mayor todavía. Doctor, una consulta. Sí, pues grande arriba.
Puede ser, en el libro hablaba de que se evaluaba usar corticoides como para disminuir el efecto de masa, pero ¿te usa o...? A ver, los corticoides los usamos dependiendo de las meningitis, los procesos de infección que tenían efecto de masa y sintomatología por hipertensión contraria. Es una gran balanza los corticoides, producen inmunosupresión transitoria. Por lo tanto, en un paciente que tiene alteraciones de la inmunidad, si yo agrego corticoides, puede ser un incendio. Literalmente se llama incendio en las imágenes porque uno ve como un absceso pequeño se transforma en un absceso muy grande porque esa gliosis reactiva desaparece. Yo estoy inmunosuprimiendo más con los corticoides. Pero a su vez los corticoides tienen un efecto en el edema citotóxico que lo disminuye y por lo tanto en los primeros estadios donde yo tengo mucho edema, los corticoides pueden hacer que haya desinflamación y el efecto de masa disminuya al inicio, como hacemos con la acetazolamida al principio de la hidrocefalia, ¿sí? Para después dejar que actúen los antibióticos. Recuerda que si los antibióticos se dan por vía endovenosa necesitan llegar al pico de la curva de antibióticos y mantenerse en esa dosis máxima y efectiva. Al inicio yo no voy a tener una respuesta, ¿sí? Igual es algo mágico, los pacientes que tienen procesos infecciosos no les pasan antibióticos y ya a las 8 horas, 9 horas empieza a haber cambios en la clínica del paciente. En esos pacientes, si tienen además clínica de efecto de masa, como de hipertensión endocraniana, se le puede dar corticoides en el inicio, entre 24 y 48 horas iniciales. ¿Sí? Complicaciones. Formación de abscesos hijos o satélites, infección de epéndimo de los ventrículos, infección de los plexos coroideos, y las leptomeningitis purulentas, en donde yo hago una punción lumbar y sí rescato líquido purulento. Y créanme que uno hace una punción lumbar y sale pus de la punción lumbar. Vamos a ver algunas imágenes y lo vamos a pasar bastante rápido porque no es el objetivo de la clase, pero obviamente lo tienen que saber porque quiero que vean imágenes para que las reconozcan después, ¿sí? Creo que me dio otra diapositiva más. Como datos fundamentales de las imágenes que vamos a ver, sabemos que en la tomografía se va a ver una lesión hipodensa subcortical mal delimitada con captación mal definida cuando uno le pase contraste. Por eso es inespecífica la cerebritis precoz. Y en la resonancia, solamente vamos a notar que hay un aumento en la secuencia T2 y que hay captación de contraste escaso y que no es algo homogéneo, es bastante heterogéneo. ¿Sí? Esas son las cosas importantes que tienen que anotar de esta diapositiva. ¿Me pueden preguntar? Si yo les digo que esto es importante, que ustedes me quieren preguntar qué significa esto, yo se lo voy a responder, pero no es importante para ustedes, va a ser solo para... No sé, para preguntar. Entonces, ¿por qué es inespecífica la cerebritis precoz? Por esto, porque no hay captación de contraste, ¿sí? Si capta contraste no es homogéneo, no es en una zona específica, ¿sí? Vemos una lesión hipodensa que no tiene límites. Y esa lesión hipodensa puede ser una isquemia, puede ser un tumor inespecífico de bajo grado, puede ser una displasia, puede ser una cerebritis. Es imposible hacer diagnóstico específico de cerebritis si no es retrospectivo. No se falta que copien todo, todo lo que yo les voy contando. Acuérdense que nadie va a preguntar esto, pero quiero que sepan para que cuando vean la imagen, sepan que es inespecífica. Acá está marcada por una flecha, ¿sí? Pero, fíjense esta imagen que está acá. ¿Alguien puede decirme que esto es una cerebritis? No. Yo, ni siquiera el jefe de resonancia, que es excelente, el doctor Ruggiero, no puede decir que eso es una cerebritis. Pero el doctor Ruggiero, que es nuestro jefe de resonancia, además es neurólogo. Entonces, cuando uno le lleva esta imagen, dice, ¿qué clínica tiene el paciente? Sí, tiene fiebre, tuvo convulsiones, es inmunosuprimido. Esto puede ser una cerebritis. ¿Empezaron con tratamiento de antibióticos? Sí, porque tuvimos la clase con el doctor Itac. Entonces hicimos tratamiento antibiótico empírico de forma precoz. ¿Y qué les va a decir Ruggiero? Les va a decir, la repetimos la resonancia dentro de una semana. A ver si esto ya pasó a un estadio de cerebritis también y empieza a encontrar algunos otros signos para ponerle el sello de cerebritis. Mientras yo sigo con mi tratamiento antibiótico. ¿Sí? Si este edema en específico genera signos de hipertensión endocraniana, puedo agregarle corticoides como parte del tratamiento sintomático. ¿Sí? ¿Necesitan algo? No, estoy mirando por mañana y yo creo que... Bueno, gracias. ¿Estamos invitados mañana o no? No. Bueno. Entonces encontramos, ¿sí? Signos inespecíficos en la cerebritis precoz. Solamente vamos a poder hacer un diagnóstico retrospectivo de esto. Pero, si yo ya tengo un paciente que desarrolló un absceso, revisando las imágenes anteriores, ¿sí? Voy a poder localizar esos signos de cerebritis precoz. ¿Qué pasa en la cerebritis tardía? Hay una zona central de menor densidad y ya empieza a haber captación del contraste, que es irregular, no forma la imagen anillo. Pero ya empieza a haber una captación de contraste. Eso sí lo tienen que notar. Y en la resonancia vamos a ver esta misma zona hipointensa en T1 e hiperintensa en T2. Eso también lo vamos a notar. Y que además la captación, obviamente, va a ser igual que la tomografía. El gadolino que va a hacer la resonancia va a ser captado en algunos lugares sí, en algunos lugares no. Y dijimos que en la cerebritis va a haber edema. Y por lo tanto va a haber efecto de masa. Entonces, si bien no es del todo específica la cerebritis tardía, es más específico el diagnóstico que la cerebritis precoz. Pero voy a tener efectos de masa. Voy a ver una desviación de la línea media. Voy a ver un colapso del sistema ventricular ipsilateral. Voy a ver las estructuras normales desplazadas. Siempre. Y no es medicina. A veces sí, a veces no, depende de la organización. ¿Qué vemos acá? El mismo paciente de recién, con la misma lesión frontal,
que ya tiene captación de contraste alrededor, y eso es un signo imagenológico que me va a hablar de un proceso inflamatorio. Si yo tengo captación de contraste, voy a tener o un proceso inflamatorio o qué cosa. ¿Qué células captan contraste? Las inflamatorias y las tumorales. ¿Sí? Entonces, si yo veo captación de contraste, ya empiezo a hacer diagnósticos diferenciales por imagenología. O es algo inflamatorio, como un proceso inflamatorio, como una desmielizante, por ejemplo, o un proceso inflamatorio secundario de infección, o es un proceso tumoral. A los dos les voy a dar la misma jerarquía. ¿Qué es lo que me va a diferenciar en mi paciente para saber si hago tratamiento o no? La clínica. ¿Sí? Si tiene fiebre, voy a pensar en un proceso infeccioso. Si está febril, no tiene reclamo de fase aguda y no está meningio, ningún signo de infección, entonces voy a pensar que esto puede llegar a ser alguna otra cosa. Si lo cubro o no lo cubro con tratamiento antibiótico amplio espectro, va a depender de todas esas cosas. De la imagen, de la clínica, del laboratorio, de la evolución. Por eso si en el libro ven en este estadio es igual a antibiótico, va a depender de la clínica del paciente. Vamos a la cápsula precoz. De acá hay cosas que yo lo anoté al inicio para la clase que le doy a los residentes, ¿sí? Hay cosas que ya tienen que anotar. En la tomografía ya vamos a ver una zona central hipodensa, que es la zona que se empieza a cavitar. Y una zona periférica con realce intenso, uniforme y continuo que da esa imagen de anillo. Es muy típica la imagen de anillo que capta contraste para los abscesos y para algunos tumores anaplásicos con crecimiento muy rápido. En la resonancia voy a encontrar el centro que va a estar hiperintenso con respecto al líquido cefalorraquídeo en T1 e hiperintenso directamente en T2. Y también vamos a encontrar, de acá solo tienen que anotar la captación periférica en anillo que también se ve en la resonancia. Ese es el signo específico de los abscesos cerebrales en su etapa de capsulación, el anillo, porque nos habla de la cápsula, pero no es patognomónico. Yo puedo encontrar otras lesiones, incluso desminimizantes, que también tienen forma de anillo. Doctor, en T1 es hipo, ¿no? En T1 es hiperintenso, es hipointenso, pero es más hiperintenso que el líquido cefalorraquídeo. Esto es muy específico, igual siempre, la mayoría de las veces, las imágenes vienen informadas por la gente que se especializa en ello, ¿sí? Pero si ustedes no tienen o no lo informaron, ven una imagen de anillo, van a recordarme a mí parado en este escenario diciendo que esto puede ser un absceso. Esta es la típica imagen, ¿sí? ¿Qué vemos? ¿Qué es esto? ¿La tomografía o la resonancia? Una tomografía. Bien, vamos a empezar por arriba ahora, empezamos por abajo antes. Nombre. Lautaro. ¿Qué ves en esta imagen? Una sola cosa. El anillo, no más fácil. Vemos un anillo, ¿sí? Con contraste y sin contraste. Por lo tanto, hay otro signo que es la captación de contraste que ya se lo digo. Es un anillo que además capta contraste. Porque acá también hay un anillo, sí, pero no capta contraste. Es hiperdenso espontáneo. Tiene que ver con la respuesta inflamatoria. Pero acá sabes que capta contraste. Al lado, ¿cómo es tu nombre? Luciano. Luciano. ¿Qué otro signo ves en la fotografía? Edema. Edema, muy bien. Hay una hipodensidad alrededor de la cápsula. Pero entonces, ¿esto qué es? ¿Un absceso en un periodo de encapsulación tardía porque ya hay cápsula? ¿O es una cerebritis porque hay edema? Es un paciente. Y el paciente parece que no leyó el libro de la clase. Por eso es que esto es tan dinámico. Por eso es que sus lentes tienen que ser tan dinámicos. Podemos ver un estadio de absceso capsulado acá y un estadio de cerebritis, como les conté al inicio de nuestro paciente, que tenía empiemas y una cerebritis que al final terminó evolucionando absceso. Y no creo que terminó evolucionando absceso por antibióticos calcínicos. Hombre. Brian, ¿qué más ves? Parecería que hay un desplazamiento de la línea beta. Bien, muy bien. Hay un desplazamiento de la línea beta. Está desviada para el lado contrario. ¿Sí? Y algo por ahí que es un poco más difícil, ¿cómo es tu nombre? Berenice. Berenice, lindo nombre. Berenice, ¿qué más ves acá? ¿Qué pasa con los espacios subaracnoideos? Tenemos en el electrocefalia, ¿te acordás? Los espacios subaracnoideos los íbamos a ver en la periferia, con imágenes hipodensa que tiene líquido cefalorraquídeo. ¿Y acá ves alguno? No. Se está hablando de que hay hipertensión endocraniana. Son dos datos que uno va tomando de una tomografía, ¿sí? Con contraste. Uno se puede focalizar en esto. Pero también sabe que hay hipertensión endocraniana y que además hay mucho edema alrededor de ese absceso. Por lo tanto, yo, como neurocirujano, puedo tomar o no la conducta quirúrgica con este paciente, pero sí le voy a agregar tratamiento antibiótico amplio espectro y además corticoides. Porque el proceso infeccioso está localizado, la respuesta inmune es buena o es mala en este paciente. Es buena. Y el efecto de masa es poquito o es mucho. Es mucho. Tiene edema y además no tiene espacios subaracnoideos. Entonces le puedo agregar corticoides para el tratamiento sintomático. A depender si tiene clínica de hipertensión endocraniana o no. Muy bien. Muy participativo. Tenemos un 10. Yo suelo poner muy buenas notas en los exámenes. Es más, Eugenia, que es la que les va a dar texto y se los dio, ella se recibió con neurocirugía acá, yo le puse un 10 y estaba con su familia, después fue residente de nosotros. Ayer estuvo de guardia conmigo, así que recordábamos el día que yo le tomé el examen. Bueno, y acá hay otro caso. En una resonancia, sí vemos la misma imagen con en forma de anillo, con un centro hipointenso. También hay edema, ¿sí? Pero el edema disminuyó bastante, tanto que no desplaza la línea media, el tronco no está continuamente desplazado, ¿sí? Y diferentes imágenes como para que recuerden lo más típico de esto es el centro cavitado y la imagen ancha, en forma de anillo. Cápsula tardía. En la resonancia, el anillo va a tener unas características específicas. Solamente anoten eso, ¿sí? El resto no se preocupen. Y esto tampoco, esto es muy para los residentes. Ustedes solamente tienen que saber que en la capsulación tardía, ¿sí? La imagen es igual a la capsulación temprana, pero el anillo tiene características específicas. ¿Cuáles son las características específicas que tiene ese anillo? Las características específicas tienen es que ya no está interrumpido en los cortes sagitales, coronales y axiales, sino que cualquier corte que yo haga lo voy a ver así. Oh, estoy adelantando. Lo voy a hacer así, lo voy a ver completo.
Otra de las características que va a tener de especificidad es que va a comenzar con ondulaciones. Voy a pasar, no noten todo esto, chicos, solo lo que les voy contando yo. Van a pasar de esto, ¿sí? Que es un anillo de dedo, a esto, que ya no es un anillo de dedo. ¿Lo ven ahí? Y ya empiezan estas ondulaciones. Y ahí es donde empieza a reemplazarse toda esta cavidad, que termina siendo una cavidad virtual porque desaparece, por la hipertrofia de la gliosis. ¿Sí? Y esto se empieza a ondular hacia adentro. Cuando termina matando este paciente, hacemos una necropsia, vemos el cerebro inicial ese que habíamos visto todo ondulado hacia adentro. Esas son las características más específicas de esto. ¿Sí? ¿Qué más tiene esta resonancia? Todos, si participamos. Perdón, Sí. las ondulaciones, Sí. ¿qué más? Las ondulaciones y la captación completa del anillo o del absceso. Si ya no lo vas a ver en partes que capta y en partes que no. Porque esa cápsula está completamente desarrollada. Ok. ¿Qué vemos en esta resonancia? Todos así lo hacemos rápido. Ventrículo lateral. Ventrículo lateral, Colapsado. colapsado. Si la toxicidad está colapsada. ¿Qué más? Un absceso, una cavidad, una cápsula, ondulaciones en la cápsula. Quiero que Eso es lo que pasa. Ah, muy bien. Lo que está arriba es un empiema. ¿Sí? Por eso lo bajé en esta resonancia. El empiema tiene aire, que si lo ven tiene además características en la resonancia que el aire que está fuera de su cabeza. Y además tiene líquido que capta contraste, que está acá. Que tiene características infecciosas. Diferente a la cavitación, pero muy parecida a la reacción. Porque esto es proceso inflamatorio y porque esto también es proceso inflamatorio. Y esto es muerte. Por eso se ve muy intenso. ¿Podríamos decir que es un inmunosuprimido o puede ser...? Podríamos sospechar que es un inmunosuprimido. En Si un es inmunosuprimido inmunosuprimido solamente si yo le cuento los CD4 y todo lo que hacen los inmunólogos. O sea, en Yo un puedo inmunocompetente sospechar que puede es un pasar. inmunosuprimido, porque tiene mucha patología infecciosa. ¿Sí? ¿Por qué puedo no sospechar que es un inmunosuprimido? Porque formó su cápsula y tiene una gliosis alrededor con un poquito de edema todavía, o sea que está respondiendo. Por eso no te puedo asegurar que es un inmunosuprimido. Lo correcto es hacer un laboratorio inmunológico y saber si tiene respuesta o no tiene respuesta. Las inmunodeficiencias primarias son muy frecuentes en pediatría. Nosotros acá vemos muchos inmunodeprimidos que no tienen diagnóstico previo y como son primarias, se manifiestan durante la infancia. Diagnóstico diferencial solamente para qué cosa, no, ya lo estuvimos hablando durante la clase, por suerte, lo fuimos razonando entre todos, y encontramos que se puede confundir con tumores primarios, con metástasis, hematomas que se están reabsorbiendo, infartos, como dijeron los chicos muy bien, malformaciones vasculares, enfermedades minimizantes que dijimos que también pueden tener imágenes angulares, aneurismas trombosados, un aneurisma que tiene imagen sacular y que se llena de sangre, y con otros tumores como por ejemplo los linfomas y el VIH, que principalmente se manifiestan en pacientes inmunosuprimidos. Las metástasis tenían que verse el interior también. No lo vamos a responder porque vamos a hacer un ejercicio todos juntos ahora, ¿sí? Voy a ir distribuyendo al azar, ¿sí? Algunos diagnósticos diferenciales y vamos a ver cómo puedo llegar a diferenciarlo en un absceso, ¿ok? Tumores primarios, ¿sí? Y vas a pensar, ¿cómo me doy cuenta si es un tumor primario nervioso central o si es un absceso? Y me lo vas a contar a mí, mientras lo vas a ir pensando. Tumores metastásicos, hematoma en resolución. ¿Qué? Estaba anotando y no prestó atención a lo que dije. Tienes que pensar cómo hacer el diagnóstico diferencial entre un hematoma en resolución y un absceso, pero todavía no lo vamos a decir. Vamos a ir distribuyendo al azar. Infarto, o ACV, malformaciones arteriovenosa, enfermedad desmilinizante, dermatitis, aneurisma trombosado y otros tumores como por ejemplo linfomas y pacientes chicos. Vamos un minuto todos para pensar, solo un minuto, y después vamos a ir juntos a arrancar ustedes y yo lo completo. Bien, ¿pensaron? Un poquito, no pasa nada. ¿Cómo vas a diferenciar un tumor primario de un absceso? Bueno, clínicamente. Bien, lo más importante. El paciente va a estar febril. Bien. En el absceso va a tener fiebre. Bien. ¿Cómo va a ser la evolutividad? Si es un tumor anaplásico de crecimiento rápido, los síntomas van a aparecer lentos o despacio. Rápido. Rápido. Lentos, despacio, lentos o rápido. Rápido. Y en un absceso también. Va a depender mucho de su estado inmunocompetente. ¿Sí? Pero en una semana ya tenés mucha sintomatología. Pero si el tumor es un tumor de bajo grado, ¿sí? El crecimiento es silente y los síntomas se van agregando muy lentamente. Mientras que en la clínica infecciosa los síntomas aparecen muy rápidamente, principalmente la fiebre. ¿Ok? Esa es una gran forma de diferenciarlos. Los dos captan contraste en la resonancia y en la tomografía, así que ahí ya es un poquito más difícil para pensar si eso es un tumor primario o es un absceso. Si es un absceso, en general tiene cavitación en el centro. En los tumores, los de bajo grado no se cavitan porque crecen muy lentamente y llegan a dar tiempo para que los vasos los nutran, pero los de alto grado se me complica un poco más entre otros. Si tuvo fiebre, me voy a necesitar para la patología infecciosa, y si no tuvo fiebre, para la patología tumoral. Y con los metastásicos, ¿cómo diferenciarías una metástasis de un absceso? Pueden ser únicas o múltiples. Bien, muy bien, muy bien. Si el paciente es inmunocompetente, no tengo por qué tener abscesos múltiples, pero sí puedo tener metástasis en suelta de globos. Cuando se produce el tumor primario, muchas metástasis porque se atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces empieza a haber muchas metástasis. Si el paciente es inmunosuprimido, se va a complicar, porque puedo tener esos abscesos adentéritos o hijos. Entonces ahí va a ser un poco más difícil. Pero muy bien, y además por la clínica del tumor primario. Eso. Si yo tengo un paciente tumor renal, puedo tener una masa lumpal que con la producción sea dolorosa. Y tampoco va a haber cavitación. Tampoco va a haber cavitación, pero las metástasis generan mucho edema y el edema termina bajando la vascularización de esa metástasis y se puede necrosar en el centro también. Las metástasis generan aún más edema que los tumores primarios. ¿Por qué?
Porque el tumor primario no hace el sistema nervioso central, no rompe la barrera hematoencefálica. Hasta que el edema la rompe. Mientras que la metástasis, ¿de dónde viene? General, de afuera. Y atraviesa la barrera hematoencefálica rompiendo. Por eso que genera mucho fiebre. Se llama edema de dedo de guante, porque es demasiado el edema que tiene la meta. ¿Qué te tocó? Creo que era hematoma en resolución. Espero, porque si no estuve pensando Vamos, antes. hematoma de resolución. ¿Cómo la diferenciarías? ¿Cómo se ve un hematoma en una tomografía? Se ve hiperdenso. Bien, se ve hiperdenso. Sí. ¿Cómo vas a ver una serenitis tardía en una tomografía? Va a ser hipodenso. Bien, ahí Sí. tenés una forma de diferenciar. Va a Lo que tener- pasa es que la sangre, a medida que se va reabsorbiendo, Claro. por eso pusimos en resolución, ¿sí? Va pasando de la hiperdensidad a la hipodensidad. ¿Sí? Apenas sangra el paciente, se ve isodenso. La sangre, ella se cae de acá, yo le hago una tomografía porque el tomógrafo está al lado, se va a ver isodenso, lo cual es muy peligroso. Porque hay veces que no se ven los hematomas, porque son isodensos, igual que la densidad del cerebro. Entonces, yo no la voy a operar a ellas porque no veo el hematoma. Pero si ella se sigue deteriorando, voy a repetir la tomografía. Entonces, la sangre al inicio se ve isodensa, pero rápidamente se ve hiperdensa por el coágulo que se forma. Y ese coágulo, a medida que se va reabsorbiendo, va pasando de hiperdenso a isodenso, isodenso a hipodenso, y ahí ya me lo puedo confundir con una cerebritis, que se ve hipodensa. ¿Cómo voy a saber cuál es la forma clínica de saber si puede ser un hematoma o un absceso? ¿El absceso qué va a tener clínicamente? Fiebre. ¿Y el hematoma? Trauma. Eso, antecedente de trauma. No siempre, ¿sí? Porque si estamos hablando que evolucionó la hipodensidad es porque ya pasó tiempo y se resolvió este hematoma. Pero en uno el paciente viene y me dice tengo fiebre, y en otro viene y me dice me caí de la escalera. Entonces la clínica siempre nos va a orientar y nos va a ayudar. Aquí le toca un infarto. Ahí, a ver. Fiebre, signos médicos, Bien, muy bien. cronología, Muy bien. antecedentes, la edad, Muy bien. la patología de base, en todo se ve hipodenso. Bien. Y hago difusión, algo. Puedo hacer difusión. Y puedo hacer un flare. También va a brillar difusión en flare. Muy bien y muy completo. ¿Sí? Ahora, los ACV hemorrágicos, a diferencia de los ACV isquémicos que no entran dentro de la cruzada, los isquémicos por problema de neurología, los ACV hemorrágicos pueden producir hemorragia subaracnoidea. Y esa hemorragia subaracnoidea puede traer signos meningios. No fiebre, como el absceso, pero te puede tener una febrícula, la reabsorción de la sangre irrita las meninges, y eso puede tener un síndrome meningio, lo cual me puede hacer confundir con el síndrome meningio infeccioso. Pero tendría antecedentes de cefalea. Tendría antecedentes de cefalea más intensa si eso fue un aneurisma o una malformación. ¿A quién le tocó más? Ahí. ¿Qué hago con una malformación arteriovenosa? ¿Cómo la diferencio? Bueno, con la fiebre. Con la fiebre, la clínica. La edad también. La edad, perfecto. La malformación lo vamos a ver más que nada en los niños. Sí, también se puede ver en adultos, pero es mucho más frecuente la mama en los niños que en los adultos y más frecuente el aneurisma en los adultos que en los niños. Y además, si es una malformación trombosada, voy a ver imágenes hiperdensas, porque hay trombo, serpenteantes por la malformación. Y una angiografía tomográfica también podría ¿Cómo? ayudar. Angiografía tomográfica La podría angiografía nos sirve también, la angiotac y la angiografía digital. La angiografía tomográfica nos va a servir para ver esas imágenes, ¿sí? Yo inyecto en general contraste y si hay un trombo no va a pasar, voy a ver una imagen negativa. Pero si la hago sin contraste, voy a ver esas imágenes serpenteantes hiperdensas en la tomografía, como si fuera la cabeza de una medusa. Así que esa es una de las formas de poder diferenciar, además de la clínica. ¿A quién le toca el desmilinizante? Es más difícil. Claro, ¿qué pasa con las enfermedades desmilinizantes? ¿Afectan la sustancia blanca o la sustancia gris? Blanca. Bien. ¿Y dónde estaban ubicados preferentemente los abscesos? La gris, ¿no? Entre la gris y la blanca. Esa es una forma de diferenciar. ¿Se afecta la sustancia gris o no afecta la sustancia gris? Las desmilinizantes. También, pero está hablando de la mielina, pero más de la conducción de los nervios periféricos. Pero está perfecto. No es de los periféricos porque hablas de una desmilinizante a nivel central. Sí, por eso, si no nace, si es una desmilinizante periférica, no vas a conseguir los abscesos. Pero ojo porque los abscesos en general producen encefalitis. El paciente está encefalítico. ¿Qué es un paciente encefalítico? ¿Qué características tiene un paciente encefalítico? Bien, ¿qué más? Pero no lo vas a ver en el paciente, no en un cartel de hipertensión craneal. ¿Qué vas a ver? Cefalea, tiene letargo, tiene irritabilidad, tiene bradipsiquia, cuesta que el paciente responda, cuesta que el paciente entienda. Pero el número cuando te desmilinizan, ¿no crees que me un poco de atrofia a nivel cerebral? A nivel cerebral, ¿sustancia blanca o sustancia gris? Blanca, pero Bien, lo tenés. Esa degeneración que encontrás en la sustancia blanca genera esas imágenes sangrales que yo te cuento. Cuando la mielina muere, mueren los axones, porque ya no están protegidos por la mielina y se generan cavidades, y hay veces que tiene realce de forma anular. Por esta muerte que estás proponiendo vos. Es algo muy complejo, pero es interesante para ver por qué se hacen de forma como microcavidades. Se forman microcavidades por la muerte de la mielina y de los axones. Y si no hay axón, no hay transmisión, y ahí es donde el paciente pierde función. Y todo eso se cura con corticoides. Aquí me tocó el aneurisma trombosado. El aneurisma es una imagen saturada, así que lo puedo ver como si fuera algo redondo, como en el absceso. Y si está trombosado, ¿cómo se va a ver en la tomografía? ¿Hiperdenso o hipodenso? El trombo hiperdenso. Entonces puedo ver imagen anular con un centro hiperdenso. ¿Cómo era el centro del absceso? Hiperdenso. Ahí ya tengo una forma de diferenciar. Y la clínica, por supuesto. Y al último de todo, Lautaro. ¿Cuál es la gran diferencia con otros tumores? Por ejemplo, el linfoma en el HIV. Lo que tiene el linfoma es único y para diferenciar el absceso en el HIV depende más que nada del grado de inmunodefensión del paciente. Perfecto, esa es la respuesta correcta. Por eso pusimos como ejemplo el linfoma en el HIV. Es un paciente, a nosotros que hacemos pediátrico, por ejemplo, hijo de padres HIV positivo, con transmisión vertical. O es un paciente que frecuentemente tiene infecciones, o es un paciente que ya viene con diagnóstico inmunosupresión. Pero recordemos que los abscesos también son más frecuentes en la patología de infección en pacientes con inmunodepresión. Entonces es algo a lo cual yo me puedo llegar a confundir entre un linfoma y un absceso. Principalmente cuando el absceso es único. Es inmunosuprimido, pero todavía no ha hecho abscesos hijos o abscesos satélites, puedo llegar a confundirme con un linfoma. ¿Y ahora qué? Así que, tenemos que preguntar.
En la desintegrante de las microcavidades de forma no hay cápsula. No, pero sí hay contra, captación de contra. Son muy específicos. Acá tenemos a la especialista de deslizantes en el mundo que ve deslizamiento de los pacientes. Pero bueno, la que se pone deslizante. Y fin de la presentación. Llegamos Tini y terminamos la presentación. Chicos, vamos a ver la clase en pijama a continuación. Primero les voy a dejar tiempo para descansar, obviamente. Y en la clase en pijama yo pongo en práctica un recurso didáctico para ver que hay diapositivas que están vacías y la vamos a llenar entre todos nosotros. Por eso es importante que hayan prestado atención a esta, porque son patologías que son prima hermanas, que por supuesto comparten la forma de diseminación, la epidemiología, ¿sí? La etiología. Por eso no tiene sentido volver a presentar la misma diapositiva. Prefiero repasarlo entre todos nosotros y que el concepto quede arraigado en este espacio. Si tiene un absceso, ¿qué tratamiento van a iniciar? Si tiene un entiema, bueno, súper feliz. Tómense 10 minutos, ¿sí? Son y 20 y 30 arrancamos la clase de tiempo. Para comer,